Capítulo 310. Venta de bienes robados. Después de que Honoria y su tripulación atacaron y saquearon 2 barcos imperiales, inmediatamente se dirigieron al puerto de Trieste. Trieste se convirtió rápidamente en un importante centro comercial dentro de Austria, ya que era el puerto más grande del reino. Después de varios días de navegación, Honoria y su tripulación finalmente llegaron a la ciudad, donde tenían la intención de vender las mercancías capturadas a un precio justo. Como tal, Honoria, con Melissa y Elfrun a su lado, se bajó del barco y comenzó a buscar en el mercado un comprador adecuado. El resto de su tripulación esperaba a bordo de los barcos que custodiaban a los prisioneros y esperaban su paga para poder descansar un poco. Después de pasear un rato por los mercados de Trieste, Honoria se encontró con un comerciante textil. El comerciante granadino se quedó atónito al ver a un grupo de mujeres vestidas con pantalones y ataviadas con cinturones de armas paseando por el mercado de Trieste. Su primer instinto fue ignorar a las 3 mujeres. Afortunadamente para él, comenzaron a acercarse al comerciante, y como tal, dejó escapar un suspiro antes de poner una fachada amistosa. ¿Cómo puedo ayudarte? Con esto en mente, Honoria sacó 2 manifiestos de envío que había capturado de las naves imperiales. Tenemos estos productos para vender. Estoy seguro de que podrías estar interesado en nuestros productos. El comerciante revisó los artículos enumerados en los manifiestos. Inicialmente, tenía una expresión aburrida. Sin embargo, cuando miró a través de su contenido, sus ojos oscuros rápidamente brillaron con avaricia. Los productos en este manifiesto eran de la más alta calidad de seda bizantina y algodón indio. No era fácil para un comerciante granadino como el hacerse con tales artículos, y como tal, estaba muy interesado en traer los materiales de regreso al Emirato para venderlos y obtener una ganancia. Por supuesto, la seda y el algodón no fueron las únicas cosas que captaron su interés. El tinte púrpura era el más atractivo de todos los bienes que las mujeres tenían para ofrecer. Después de pensarlo por unos momentos, el mercader comenzó a indagar sobre el origen de tan finos materiales. ¿De dónde sacaste artículos tan exquisitos? Si estos bienes fueran robados, podría causar bastantes problemas al hombre y, a juzgar por el atuendo que vestían estas mujeres, probablemente no fueran comerciantes. Sin embargo, para sorpresa del hombre, Honoria sacó una carta y se la entregó. Este trozo de pergamino era la carta de marca y represalia que Berengar había firmado, permitiendo a Honoria participar en la piratería contra los enemigos del reino de Austria. A estas alturas, el término corsario se había vuelto bastante notorio entre los comerciantes del Mediterráneo. La introducción del corso por parte de Berengar fue una acción fuertemente criticada por varios estados que tenían costas dentro de la región. A pesar de estas protestas, muchos comerciantes estaban dispuestos a comprar esos productos, ya que podían revenderlos a un precio sustancialmente más alto en sus países de origen. Como tal, el comerciante estaba lejos de ser reacio a comprar los bienes. En todo caso, fue a su favor que estas mujeres lo hubieran encontrado para acercar sus ganancias mal habidas. Después de pensarlo por un tiempo, el hombre levantó 2 dedos para nombrar el precio de los bienes. Pagaré 10.000 táleros austríacos por el algodón y la seda. En cuanto al tinte púrpura, estoy muy interesado en él, pero el costo es negociable. Al escuchar la oferta del comerciante, Honoria discutió los costos con los miembros de su tripulación. Creo que es un buen trato, es una suma sustancial y está ligeramente por debajo del valor de mercado. Después de todo, el comerciante tiene que revender los productos para obtener ganancias. En cuanto al tinte púrpura, tenemos 5 libras de la sustancia. Y el tinte vale 3 veces su peso en oro. Como tal, deberíamos exigir florines a cambio de él. Melissa asintió con la cabeza. El gulden se usaba para grandes transacciones como esta, y dudaban mucho que el comerciante tuviera 107.143 táleros austríacos por ahí. Como tal, rápidamente aceptó la propuesta de Honoria. Estoy de acuerdo, es mejor comerciar con el gulden. La cantidad de tinte que tenemos vale aproximadamente 1.530 gulden austriacos. Es una fortuna. Deberíamos pedir 1.500, para que aún pueda obtener una ganancia decente. Elfrun quedó principalmente fuera de la conversación, por lo tanto, Honoria y Melissa aceptaron plantear su oferta al mercader granadino. Honoria puso una fachada de confianza mientras lo hacía. Mi oferta es de 1.500 florines. Si no te gusta, estoy seguro de que otros comerciantes matarían por la oportunidad de comprar una reserva de tinte púrpura por el precio que he ofrecido. El comerciante conocía el valor de mercado de tan preciosa sustancia, y podía venderse a un precio aún mayor en Granada que aquí en Austria. Después de todo, las relaciones entre Granada y Bizancio fueron complicadas, por decirlo menos, ya que el comercio entre las 2 naciones había sufrido mucho a lo largo de los años. Muy bien, si transfieren los materiales a mi barco, me reuniré con ustedes allí con la suma prometida. Es un placer hacer negocios con ustedes, chicas. Después de decir esto, el hombre les dio la información sobre el lugar para reunirse, y Honoria y los demás regresaron a su nave, donde comenzaron a reunir los recursos para el comercio. Con solo vender los textiles y el tinte,
habían obtenido una ganancia sustancial. Si se depositan en el Banco Nacional de Austria, podrían retirar la cantidad de valor de los florines austríacos en su equivalente de táleros, aproximadamente 490 táleros austríacos por florón austríaco. En poco tiempo, los miembros de la tripulación de Honoria entregaron los bienes a cambio de varios cofres llenos de táleros y florines austríacos. Después de calcular cuidadosamente los bienes y verificar si había falsificaciones, Honoria aceptó la transacción. Después de regresar al Slope of War conocido como la venganza de Honoria, la tripulación se reunió alrededor de los múltiples cofres llenos de grandes monedas de plata y oro. No podían creer lo que veían, mientras contemplaban el montón de riqueza. La riqueza que tenían ante ellos fue suficiente para comprar una mansión para varios de los miembros de la tripulación y retirarse en paz. Sin embargo, la codicia era un instinto humano natural. Después de ver cuánta fortuna habían ganado sin sufrir bajas, ninguna mujer entre la tripulación de Honoria deseaba retirarse después de solo 2 batallas. La plata y el oro tenían un efecto antinatural en la mente humana. Tanto hombres como mujeres estarían dispuestos a apuñalar a sus hermanos por la espalda para obtener más sustancia. Sin embargo, en lugar de enfrentarse entre sí, estas mujeres deseaban asaltar a los mercaderes del Sacro Imperio Romano Germánico. Reflexionando sobre su propio deseo interno de hacerlo, Honoria decidió dar un discurso a su tripulación. Distribuiremos la riqueza que hemos ganado a cada miembro de la tripulación en partes iguales. Todos somos una familia a bordo del Honoria's Revenge y, por lo tanto, compartiremos nuestra fortuna por igual. Puedes hacer lo que quieras cuando se trata de tu riqueza. Sin embargo, depositaré mi parte en el Banco Nacional de Austria en una cuenta a mi nombre, y le aconsejo que haga lo mismo. Es mucho más seguro bajo la protección de la corona austríaca que escondido en algún rincón lejano del mundo. Después de decir esto, ni una sola mujer entre los miembros de la tripulación reunidos podría estar en desacuerdo con las palabras de Honoria. Eran corsarios con licencia de la corona de Austria y gozaban de protección legal en ese sentido. No eran meros piratas, por lo tanto, no tenían que preocuparse de que sus bienes fueran confiscados por el gobierno. En poco tiempo, Honoria y su tripulación habían vendido todos sus bienes, incluida la carrack que habían obtenido de los comerciantes genoveses, amasando una fortuna sustancial en su primera carrera. Con esto en mente, Honoria cumplió su palabra y dividió las partes en partes iguales entre los miembros de su tripulación. Este fue el resultado del primero de muchos saqueos en los que participarían las mozas de Honoria's Revenge durante la Guerra de Independencia de Austria. Capítulo 311. Los italianos contraatacan. Mientras Berengar marchaba hacia su próximo objetivo, que era la ciudad de Milán, los 5.000 soldados que habían transferido el tesoro acumulado del saqueo de Verona mantenían sus rutas de suministro. Estos hombres se dedicaron a garantizar que el ejército principal estuviera bien abastecido y que cualquier botín fuera transportado de regreso a la tesorería real en Kufstein. Sin embargo, debido a la naturaleza de su misión, rápidamente se convirtieron en el objetivo de las fuerzas italianas. Debido a que los italianos no podían competir con Austria en el campo, habían comenzado a recurrir a tácticas de escaramuza contra los regimientos de exploración de su enemigo. Dado que esta era la forma que habían elegido para participar en la guerra, Berengar había ideado una serie de tácticas de búsqueda y destrucción para cazar a los emboscados antes de su marcha. En cuanto a la red logística, Berengar había aumentado el número de soldados entre sus filas de 5.000 a 5.500, añadiendo algunos exploradores con ellos para asegurarse de que el camino por delante fuera seguro. Por el momento, esta fuerza de soldados estaba dirigida por el coronel, que era el oficial superior del capitán Arnwald, con la unidad de granaderos de Arnwald actuando como la unidad ofensiva central dentro de sus filas. Actualmente, esta caravana de suministros se encontraba en medio de su campamento, dentro de los campos entre los Alpes italianos y Milán. Era temprano en la mañana y los hombres acababan de despertarse. Estaban en el proceso de derribar el campamento para poder comenzar su larga marcha hacia Milán, donde seguramente se ubicaría el ejército principal de Berengar. El capitán Arnwald estaba compartiendo un cigarrillo de cáñamo entre él y el coronel mientras discutían sus planes sobre un mapa dentro de la tienda de mando. Nuestra ruta de suministro debería llevarnos a salvo a las líneas del frente, donde podemos reabastecer al rey Berengar y sus fuerzas. Los exploradores nos han visto más adelante y nos han asegurado que no hay trampas ni emboscadas en nuestro camino. Espera otro día o dos, y deberíamos haber llegado a nuestro destino sin incidentes. Arnwald, por otro lado, no estaba convencido. Las cosas habían estado tranquilas desde que habían comenzado su viaje de regreso al frente. Había pasado más de una semana desde el sitio de Verona, y durante este tiempo habían viajado a Kufstein y regresado. Sin embargo, ni una sola vez se habían encontrado con una emboscada enemiga o cualquier intento de hacerlo. Fue alucinante. Después de todo, la mejor táctica que se les ocurrió a los italianos para frenar el avance austríaco fue emboscar a unidades más pequeñas separadas del ejército austríaco principal. A pesar de estar separados de la fuerza principal y encargados del trabajo esencial de mantener las rutas de suministro hacia Italia, los italianos aparentemente habían ignorado su intrusión,
Era casi como si estuvieran observando y esperando la oportunidad perfecta para atacar cuando los austríacos menos lo esperaban. Esto hizo que Arnwald se volviera bastante paranoico, ya que confiaba en que los italianos habrían apuntado a la red logística de Austria. De todos modos, ni los scouts ni la agencia de inteligencia les habían informado de ningún hostil cercano. Mientras Arnwald y el coronel discutían sus planes para el resto de su viaje, un caballero italiano sin armadura vestido con un atuendo sencillo se encontraba en la distancia, observando el campamento austríaco desde lo alto de las colinas. La corona italiana se había dado cuenta de la infiltración en el norte de Italia por parte de la red de espionaje de Berengar. En respuesta a esta amenaza, los italianos habían adoptado una táctica convincente. Habían comenzado a despojarse de sus armas y armaduras y a viajar disfrazados de caravanas de refugiados y comerciantes. Después de todo, su armadura era prácticamente inútil frente a las maravillosas armas de Austria. La diferencia entre estas caravanas y los grupos de refugiados reales era que estaban compuestos por los soldados endurecidos de Italia y sus armas ocultas, que eran necesarias para tender una emboscada a los ejércitos austríacos. Incluso habían traído mujeres y niños con ellos para hacer las cosas convincentes, sin temer lo que le sucedería a las pobres almas una vez que estallara la batalla. Después de observar cuidadosamente el campamento austriaco y los soldados dentro de él durante algún tiempo, el caballero italiano montó su caballo de regreso a su unidad, donde informó a sus oficiales al mando de lo que había descubierto. Dado que los austriacos estaban derribando su campamento, era el momento perfecto para tenderles una emboscada. En poco tiempo, este llamado convoy de refugiados se acercó a las fuerzas austriacas, que estaban preparándose para partir. Debido a esto, solo había unos pocos hombres de guardia, y como tal, pasó algún tiempo antes de que la caravana italiana fuera avistada entre las laderas de las llanuras milanesas. Cuando los austriacos finalmente se dieron cuenta de que se acercaba una caravana desconocida, los guardias bajaron sus armas hacia los extraños que se acercaban. Sin embargo, antes de que pudieran pronunciar sus órdenes, los hombres a caballo dentro de las fuerzas italianas desataron sus espadas y cargaron contra los guardias, atravesando sus cascos abiertos y cegando sus vidas. En el momento en que la caballería cargó contra el campamento, un gran grupo de soldados italianos se separó y comenzó a rodear a los soldados austriacos antes de que pudieran agarrar sus armas para tomar represalias. Cuando los hombres de armas italianos cargaron contra los soldados austríacos, las flechas y los pernos comenzaron a volar hacia el campamento. El campamento rápidamente se vio completamente invadido por los soldados italianos que comenzaron a masacrar a los soldados austriacos que luchaban por equiparse en un intento de contrarrestar la emboscada bien planeada. Mientras estallaba el caos en el campamento, un soldado se apresuró a entrar en la tienda de mando e informó al coronel y al capitán Arnwald de la emboscada enemiga. «Señor, estamos bajo ataque». Tanto el coronel como el capitán Arnwald se miraron confundidos. ¿De dónde vinieron los soldados enemigos? A pesar de sus preguntas, ambos oficiales sabían que ahora no era el momento de preguntar, sino que se necesitaba tomar medidas firmes si deseaban sobrevivir a la emboscada enemiga. Con esto en mente, el coronel y el capitán Arnwald salieron de la tienda de mando y comenzaron a reunir a sus tropas para la batalla. «Formad filas. Agarrad vuestros mosquetes y formad filas. Maldita sea». Escuchar la voz confiada de su oficial al mando atravesando el aire fue suficiente para que los soldados cercanos entraran en razón, donde sus reflejos como veteranos endurecidos por la batalla se hicieron cargo de inmediato. Ahora era el momento de que el extenso entrenamiento al que habían sido sometidos se revelara verdaderamente. Los soldados se apresuraron a entrar en sus tiendas, donde recuperaron sus mosquetes estriados 1417/18, junto con su telaraña que contenía sus municiones. En poco tiempo, los austriacos comenzaron a formar filas mientras disparaban contra los llamados refugiados que se habían colado en su campamento. Miles de austriacos ahora se habían armado con sus mosquetes y comenzaron a contrarrestar efectivamente el asalto italiano. Mientras recargaban rápidamente sus armas y disparaban una segunda ráfaga, las fuerzas italianas se cortaron rápidamente en cintas. A medida que la batalla continuaba, Arnwald reunió a sus granaderos, quienes cumplieron su propósito como tropas de choque del ejército austríaco. Sin miedo, comenzaron a cargar sus mosquetes y disparar contra la turba de soldados italianos. Después de hacerlo, encendieron sus granadas y las arrojaron a la refriega. Una vez que las granadas explotaron, matando a cientos de italianos en el proceso, colocaron sus bayonetas. Donde los intrépidos granaderos cargaron contra los soldados conmocionados del ejército italiano, ensartándolos con las cuchillas triangulares de acero, causándoles heridas mortales que eran imposibles de coser, dejando a los italianos desangrados en un charco de sus fluidos corporales. Mientras esto sucedía, unas pocas docenas de caballeros italianos recuperaron los mosquetes de los soldados austriacos caídos. Después de hacerlo, inmediatamente montaron sus caballos y huyeron a lo lejos. En el momento en que lo hicieron, los soldados italianos restantes se dieron cuenta y comenzaron a retirarse, brindando cobertura a los caballeros mientras escapaban del caótico campo de batalla. Las mareas de la guerra cambiaron rápidamente a favor de los austriacos. Cuando los austriacos recuperaron el equilibrio, los emboscados italianos fueron asesinados rápidamente como un montón de perros callejeros.
La batalla había terminado tan pronto como había comenzado, con una abrumadora victoria de los soldados austríacos. Desafortunadamente, los caballeros habían salido con la suya con unas pocas docenas de mosquetes, que sin duda traerían de vuelta a los ingenieros del imperio. Una cosa era segura: tal resultado tendría consecuencias de gran alcance sobre la filtración de tecnología y los avances que los enemigos de Berengar pronto llegarían a poseer. Los días de abrumador dominio tecnológico llegarían rápidamente a su fin. Si Berengar no innovaba más en sus ejércitos, pronto estaría luchando contra fuerzas con una capacidad militar similar a la suya. Capítulo 312. Caída de Zúrich. Mientras que la caravana de suministros austriaca había sufrido muchas pérdidas en su viaje a la ciudad de Milán debido a la emboscada enemiga, Adelbrand marchaba hacia el punto de reunión de las fuerzas suizas dentro de la ciudad de Zúrich. Hasta ahora, los suizos no habían probado el poder del acero y los disparos y, como tales, eran bastante arrogantes. Aparte de los mercenarios que fueron aniquilados durante el ascenso al poder de Berengar, los suizos no se habían dado cuenta de la eficacia del armamento de Berengar y se negaban a creer que los austriacos se habían vuelto superiores a sus poderosas fuerzas. Como tal, hubo un grado de arrogancia entre los ejércitos suizos reunidos en Zúrich al presenciar cómo los soldados austriacos vestidos con su equipo negro y dorado llegaban fuera de las fronteras de su ciudad. El comandante de las fuerzas suizas reunidas en Zúrich era el duque de Zúrich. Él era el líder actual de la Confederación Suiza y era un hombre de poder reconocido dentro del estado alpino mientras miraba al ejército austriaco reuniéndose debajo de sus murallas, con una sonrisa de suficiencia formada en su rostro. Como declaró audazmente la inexpugnabilidad de la ciudad. No me importa qué armas maravillosas supuestamente hayan creado estos austriacos, no podrán penetrar a través de los poderosos muros de mi ciudad. Sin embargo, en el momento en que el hombre dijo esto, el eco de las 1417 piezas de artillería de 12 libras rugió en el aire mientras los proyectiles silbaban y detonaban sobre los poderosos muros de piedra de la ciudad. En un ataque de ironía cósmica, la sección de la pared sobre la que estaba parado el duque de Zúrich fue golpeada por uno de estos proyectiles. El impacto explosivo aplastó las murallas y lo envió en espiral hacia abajo hasta su muerte. Con cada andanada disparada, las paredes de piedra se desprendieron rápidamente a medida que las explosiones explosivas envolvían el material del que estaban compuestas. Con 140 cañones desatando el infierno sobre las murallas de las ciudades, fue solo cuestión de horas antes de que fueran reducidos a escombros, para disgusto de los defensores suizos. Mientras los soldados austríacos se abalanzaban sobre los escombros que alguna vez fueron los poderosos muros de la ciudad, considerados inexpugnables por el duque de Zúrich, los suizos apenas podían creer lo que veían. En tan poco tiempo, las murallas de la ciudad quedaron en ruinas y el enemigo se había precipitado en la refriega. Con sus bayonetas colocadas, formaron filas y dispararon contra los atónitos defensores suizos. Adelbrand miró a su ejército desde lejos mientras avanzaban hacia la ciudad y se enfrentaban a los soldados suizos que se habían reunido a sus puertas. Desafortunadamente, llegaron temprano y lucharon contra solo la mitad de las tropas que la Confederación Suiza pudo desplegar. Sin lugar a dudas, Zúrich caería ese día, y con ella, la mitad del ejército suizo. Con esto en mente, Adelbrand se acercó al frente de la batalla, donde fue testigo de cómo los soldados austriacos disparaban contra los lanceros suizos que corrían hacia las líneas austriacas. No habían sido informados de que las tácticas de oleadas humanas no afectaron al ejército austríaco. Mientras los suizos se acercaban cada vez más a las líneas austríacas, el humo llenó el aire y los truenos resonaron en la distancia cuando miles de armas estallaron al unísono, destrozando la armadura de los soldados suizos como un cuchillo a través de la mantequilla, y destrozando sus partes internas. Órganos. La sangre y los huesos se esparcieron por el campo de batalla con cada descarga, creando pánico entre las fuerzas suizas. En el apogeo de su arrogancia, no habían creído ni por un momento que las armas austriacas pudieran atravesar tan fácilmente su armadura de alta calidad. El duque de Zúrich ahora estaba enterrado bajo los escombros de la pared en la que estaba parado, su cabeza aplastada como un melón cuando la pieza gigante de escombros de piedra reemplazó donde una vez estuvo su cráneo. No había sobrevivido al bombardeo inicial y, por lo tanto, no pudo reunir a los defensores de la ciudad detrás de él. Con su cadena de mando rota, los soldados suizos no tardaron mucho en romper filas y huir por las puertas traseras de la ciudad, luchando por abrirse paso a costa de la vida de sus camaradas. A diferencia de Italia, el plan no era asaltar y saquear las ciudades de Suiza por su valor. En cambio, se trataba de una cuestión de conquista y anexión. Así, mientras los soldados suizos huían de la ciudad rápidamente, los austriacos aseguraban las áreas críticas y dejaban a los civiles a su suerte. Después de unas pocas horas, la batalla había llegado a su fin y toda la resistencia dentro de la otrora poderosa ciudad de Zúrich había caído. La bandera austriaca se izó lentamente sobre sus paredes mientras Adelbrand contemplaba el sol poniente con una expresión estoica. Mientras miraba a lo lejos, su segundo al mando se le acercó y le transmitió la información que había recibido. De los 10.000 soldados del ejército suizo que estaban estacionados en Zúrich, más de la mitad murieron en batalla. En cuanto a nuestras bajas, menos de 1.000 hombres resultaron heridos o muertos en acción. ¿Cuáles son los planes para los fallecidos?
Adelbrand suspiró antes de desviar su atención de la hermosa puesta de sol hacia su oficial ejecutivo. Traiga a los austriacos de regreso a la patria y entiérrelos en el cementerio nacional. En cuanto a los soldados suizos, entiérrelos de la manera más apropiada. Estamos aquí para gobernar a esta gente, y por lo tanto no debemos burlarnos de sus muertos. El oficial asintió con la cabeza en respuesta a estas órdenes. Mientras lo hacía, se preparó para partir antes de recordar que tenía una nota en el bolsillo que había llegado del frente italiano. Con esto en mente, recuperó la carta y leyó su contenido al general Adelbrand. La caravana de suministros encargada de brindar apoyo logístico al ejército de Berengar ha sido emboscada, sufrieron bajas mínimas y algunas docenas de mosquetes fueron saqueados. Berengar ha advertido a todas las fuerzas que el enemigo puede disfrazarse de refugiados o comerciantes y que debemos permanecer alerta. Parecería que el enemigo se ha dado cuenta de que no puede competir con nosotros en el campo y, por lo tanto, está utilizando algunas tácticas no convencionales. Después de escuchar esto, Adelbrand suspiró profundamente antes de dar sus órdenes al oficial. Duplique la protección de nuestra red logística y transmita estas órdenes a los oficiales a cargo. No quiero contratiempos aquí en nuestra campaña. Si los italianos han adoptado tales tácticas, es solo cuestión de tiempo antes de que los suizos lo hagan. También. Después de escuchar esto, el oficial saludó al general Adelbrand antes de responder afirmativamente. Sí, señor. El general Adelbrand devolvió el saludo del hombre antes de darle una última orden del día. Despedido. Habiendo dicho eso, el oficial abandonó el área donde estaba parado Adelbrand, y el general se quedó solo, contemplando la hermosa puesta de sol que llenaba el cielo con una combinación única de luz naranja y púrpura. Solo un pensamiento escapó de los labios del hombre mientras reflexionaba sobre esta nueva información que recibió. Parece que las cosas no serán tan aburridas después de todo. Con estos eventos, la guerra por la independencia de Austria había tomado un nuevo giro, los días de importantes batallas campales y tácticas de oleadas humanas pronto llegarían a su fin, ya que las fuerzas italianas y suizas se embarcarían en una guerra no convencional contra las fuerzas numérica y tecnológicamente superiores del Ejército Real de Austria. La ocupación austriaca y la anexión de Suiza se convertiría en un conflicto largo y brutal, ya que la población no alemana seguramente tomaría represalias contra las fuerzas que los presidían con puño de hierro. Berengar no necesitaba a los que no seguían las reglas, y la rebelión no podía tolerarse. A pesar de la conquista austríaca de Zúrich, la guerra por Suiza no había hecho más que empezar. Aún estaba por verse si el general Adelbrand podría adaptarse a las nuevas tácticas empleadas por el enemigo. Capítulo 313. Quilla. Entre la tripulación de la venganza de Honoria, una chica, en particular, se destacó entre la tripulación principalmente europea. Esta mujer se llamaba Nasea el Famay. Ella era una mujer del sultanato Mamluk que había llegado a Austria como esclava en algún momento anterior de su vida. Sin embargo, debido a las reformas legales de Berengar que prohibieron la esclavitud dentro del reino de Austria, Nasea pronto se encontró accesible e incapaz de trabajar. Después de todo, ella era una mujer y una minoría, y no se le otorgaron los privilegios que recibieron los austriacos normales. Sin ningún lugar a donde ir en la vida, terminó vendiendo su cuerpo para mantenerse dentro de la ciudad de Kufstein. Después de todo, una belleza extranjera era un objeto muy deseable para muchos de los clientes que visitaban el burdel donde había trabajado anteriormente. Nasea estaba comprando suministros en un fatídico día cuando se encontró con la princesa Honoria, quien se había presentado como Valeria Sonara. Los dos terminaron charlando durante algún tiempo antes de que la princesa fugitiva le hiciera una oferta a Nasea, una en la que podría vivir una vida de libertad y fortuna. Después de considerar cuidadosamente la oferta, Nasea se unió a la tripulación de Valeria. No le importaba que Valeria fuera bizantina, a pesar de que sus dos pueblos habían sido enemigos acérrimos durante siglos. Después de todo, no era como si ella fuera un miembro de la aristocracia bizantina responsable de las numerosas invasiones a las tierras de su pueblo. O eso pensaba, y como tal, había estado disfrutando su tiempo como miembro de la tripulación de Honoria. Sin embargo, cuanto más utilizaba las armas que le proporcionaba la corona austriaca, más se convencía de que esas armas debían pasar de contrabando a su tierra natal para que pudieran usarse para repeler a los invasores bizantinos. Debido a la ayuda militar de Austria, la mayor parte de Egipto y Libia habían caído en manos de los bizantinos. Con él, las regiones más económicas de su tierra natal habían caído en manos de sus acérrimos enemigos. Como una mujer profundamente patriótica, Nasea deseaba ayudar a su gente en todo lo que pudiera. Así, mientras la tripulación del Honoria's Revenge estaba atracada en la ciudad de Bengasi para vender el botín que habían obtenido de los barcos que habían saqueado recientemente, Nasea estaba llevando a cabo otra misión. Escondido debajo de su capa estaba uno de los 1421 flintlocks de repetición que Berengar había diseñado para el uso de Honoria. Se dirigía en secreto a una reunión clandestina entre ella y un representante del sultanato mameluco. Sin que ella lo supiera, un agente misterioso la había seguido en las sombras. Desde hacía más de un año,
La red de espionaje de Linde se había expandido a Bizancio y al sultanato mameluco, con la apertura de rutas comerciales a través del Mediterráneo en parte a la expansión naval de Berengar, se presentaron oportunidades para incrustar agentes en las regiones costeras del mar. Linde, que nunca perdía una oportunidad, había aprovechado esta oportunidad para expandir y fortalecer su red de espionaje. Como tal, una pequeña célula de la Agencia de Inteligencia de Austria estaba ubicada en Bengasi y se había enterado de esta reunión. Rápidamente identificaron el objetivo y la siguieron hasta la reunión, donde ahora se encontraba cara a cara con un miembro del ejército mameluco. El hombre era un funcionario de alto rango encargado por el sultán de adquirir el armamento avanzado que la mujer afirmó haber encontrado. Mientras estaba de pie frente a Nasea, hizo la pregunta en su mente. ¿Tienes lo que prometiste traer? Nasea asintió con la cabeza en silencio antes de revelar el fusil de chispa repetido. En el momento en que el oficial miró el arma, supo que no era algo ni remotamente similar a los arcabuces que usaban las fuerzas bizantinas. Como tal, extendió la mano y agarró el arma, apuntándola al aire y amartillando la acción antes de disparar. El disparo voló por los aires, y después de hacerlo, amartilló la escopeta de pedernal y disparó de nuevo. Después de varios usos del arma, el oficial asintió con la cabeza con una sonrisa emocionada curvada en sus labios. Le entregó el arma a un subordinado antes de sacar un pequeño cofre lleno de monedas de oro, que le entregó a Nasea. Su servicio al sultanato es muy apreciado, una pequeña recompensa en nombre del sultán como prueba de su gratitud. Los ojos de Nasea se abrieron cuando vio esta riqueza y rápidamente la agarró antes de esconderla debajo de su capa. Ella inclinó la cabeza respetuosamente antes de salir del área de reunión. La joven árabe ignoraba por completo que después de que ella se fue del alcance del oído, el oficial y su asistente fueron asesinados por los agentes austriacos. Se recuperó el arma y se informó a Honoria de la traición de la mujer. Como tal, cuando Nasea finalmente regresó a la nave después de gastar su nueva riqueza en frivolidades, encontró a Honoria y la tripulación reunidos ante ella, armados y listos para contenerla. Nasea no sabía qué había hecho para invocar su ira, pero sabía que estaba en problemas. Sin embargo, antes de que pudiera escapar, una de las chicas la golpeó en la nuca con la culata de su arma de fuego, dejándola inconsciente por completo. Cuando finalmente recobró el conocimiento, la ataron con un cable de acero y la alinearon contra el borde del barco. Nasea no tenía idea de que su traición había sido revelada e intentó suplicarle a Honoria. «Capitán, ¿qué estás haciendo? Déjame ir, no he hecho nada malo». Sin embargo, en respuesta, Honoria simplemente se burló con disgusto antes de recuperar el fusil de repetición que Nasea había vendido al sultanato. El arma tenía la misma marca de prueba y el número de serie del mosquete que le había entregado al sultanato, y después de observar esto, los ojos de la belleza árabe se abrieron con incredulidad. Al ver la expresión de Nasea, una sonrisa sádica se curvó en los labios inmaculados de Honoria mientras hacía la pregunta que tenía en mente. ¿Niegas que has vendido las armas que te ha proporcionado la corona austríaca a sus enemigos? Después de escuchar esta pregunta, Nasea miró hacia otro lado. Sabía que no había nada que pudiera decir para probar su inocencia. Evidentemente, los agentes de la corona austríaca se habían enterado de su traición y tenían las pruebas para demostrarlo. Como tal, la mujer aceptó su destino, aunque no tenía forma de saber cuán cruel era el castigo por sus crímenes. Con la evidencia presentada ante la tripulación y la falta de negación de los crímenes, Honoria declaró la culpabilidad de Nasea para que toda la tripulación fuera testigo. Nasea el Famay, por proporcionar a los rivales de la corona austriaca las armas avanzadas que la generosidad de su majestad nos ha brindado, no solo ha traicionado a esta tripulación, sino que ha puesto en peligro la vida de cada una de sus hermanas con las que ha luchado. Por el delito de traición y motín, solo hay un castigo. Te condeno a ser izado. Que Dios tenga piedad de tu alma. Con este decreto pronunciado, las ataduras de cable de acero se enrollaron debajo de la embarcación antes de que Nasea fuera arrojada al Mediterráneo. Mientras el barco navegaba por el mar, Nasea fue arrastrada lentamente a lo largo de la quilla del barco. Múltiples laceraciones se acumularon en su espalda cuando fue forzada violentamente a través de la afilada quilla de acero. No se sabe si la mujer se desangró en el agua o se ahogó. Sin embargo, lo que era innegable era que Nasea había tenido una muerte miserable por sus acciones contra la tripulación y lo que es más importante, contra la corona de Austria. Si los agentes de Berengar no estaban ya en Bengasi espiando al sultanato para el imperio bizantino, entonces, la probabilidad de que los rivales de Berengar revirtieran la ingeniería de un armamento tan avanzado en los próximos 10 años era alta. Afortunadamente para Austria, su red de inteligencia se había extendido por el Mediterráneo y pudo interceptar una tecnología tan valiosa antes de que cayera en las manos equivocadas. Con el aumento del comercio hacia las regiones del Mediterráneo, Berengar pudo infiltrarse fácilmente en las sociedades que compartían el mar, hasta qué punto dependía completamente del área en la que habían entrado sus agentes. Con esto en mente, Honoria suspiró profundamente mientras regresaba a las habitaciones de su capitán con una botella de whisky en sus manos. Nunca fue fácil castigar a alguien a quien considerabas un amigo después de que te traicionó.
Como tal, la princesa fugitiva comenzó a enfurruñarse sola en su habitación. Mientras bebía de la botella de whisky, expresó los pensamientos que tenía en mente. Berengar, te extraño. ¿Cuándo volverás a casa? Honoria ignoraba por completo que el Frun había estado escuchando sus quejas desde el otro lado de la puerta, con una expresión fea en su rostro, por lo demás lindo. El hecho de que Honoria pensara en Berengar en esos momentos molestó mucho a la adolescente. Como tal, se negó a quedarse al margen y escuchar las palabras de Honoria. En cambio, salió del corredor en silencio. Nadie nunca se dio cuenta de que ella había estado escuchando a escondidas al capitán. Capítulo 314. Formación de la Milicia Nacional. Mientras Berengar estaba en guerra, el canciller Otto von Graz dirigía el Estado en su ausencia. Si bien había algunas guarniciones ubicadas en todo el reino, el temor a la invasión de potencias extranjeras había comenzado a infectar las mentes de una pequeña parte de la población. En respuesta a esto, el conde Otto ideó una idea y la presentó ante el Reichstag. Esta idea se basaba libremente en algunas de las divagaciones de borrachos en las que Otto se había involucrado entre él y el rey Berengar en los días previos a la guerra. Otto era un estadista eficiente que era completamente capaz de inspirarse en las ideas embriagadas medio cerebrales de Berengar y convertirlas en una realidad práctica. En este momento, el canciller de Austria estaba parado dentro del Reichstag, diciéndole lo que pensaba al congresista que estaba reunido adentro. Como representante del pueblo, Gunther estaba entre la multitud de hombres elegidos por personas de todas las posiciones sociales para representar los intereses del pueblo. Como tal, estaba al tanto de las ideas presentadas por el canciller mientras hablaba con pasión. Hace meses, discutí con el rey Berengar sobre un asunto de importancia crítica para la seguridad y la protección del reino de Austria. Hablamos sobre la posibilidad de formar una Guardia Nacional. Un grupo registrado y bien regulado de civiles que se someten a militares, entrenando los fines de semana, y actuar como una extensión de las fuerzas armadas preexistentes. El propósito de esta Guardia Nacional es asegurar que el pueblo austriaco esté lo suficientemente armado y entrenado para defender su vida y propiedad en caso de que los extranjeros invadan nuestro país. Hoy, les he dado a cada uno de ustedes una copia de mi plan propuesto para la Guardia Nacional de Austria. Todos los hombres sanos entre las edades de 16 a 20 años deberán someterse a un entrenamiento semanal basado en los estándares militares, incluida la aptitud física, el entrenamiento con armas de fuego y las tácticas. Por supuesto, estos hombres recibirán una compensación adecuada por el tiempo dedicado al entrenamiento en la milicia. Dicho esto, dejaré este proyecto de ley propuesto para que todos lo revisen y discutan. Sin embargo, ahora más que nunca, creo que es pertinente que nos aseguremos de que Austria esté bien protegida de todas las amenazas internas y externas. Con estas palabras pronunciadas, el canciller abandonó el podio y regresó a su castillo en Kufstein, donde comenzó a relajarse hasta que se pudiera llegar a un acuerdo entre la legislatura y él mismo. No tenía nada que hacer mientras el Reichstag debatía entre ellos, y como tal disfrutó de una buena taza de café. Mientras Otto disfrutaba de su tiempo libre, Gunther estaba revisando la propuesta. De ninguna manera fue una mala idea, y él sabía que Austria tenía la capacidad de suministrar a la milicia las armas necesarias para sus objetivos. Como tal, estaba a favor de la idea de establecer una milicia nacional. Después de todo, las guarniciones repartidas por toda Austria no fueron suficientes para proteger los campos y la gente del pueblo de una posible invasión. Con esto en mente, miró a los otros representantes en un feroz debate entre ellos. Muchos de ellos tenían hijos que estaban dentro del grupo de edad mencionado y temían que sus hijos se vieran obligados a tomar las armas para defender la nación en caso de que fuera atacada. Gunther decidió que haría todo lo posible para convencer al Reichstag de que aceptara los términos del canciller Otto. El hombre se estremeció de ansiedad cuando se acercó al podio y trató de llamar la atención de los representantes que discutían. Disculpe. Sin embargo, sus acciones pasaron completamente desapercibidas. Como tal, decidió robar su determinación y hablar con algo de fuerza detrás de su tono. Tranquilizarse. Cuando Gunther gritó estas palabras a todo pulmón, todos finalmente notaron que alguien estaba parado en el podio y estaban intrigados como tal. Gunther se aclaró la garganta antes de hablar con voz autoritaria. Algunos de ustedes pueden no saber quién soy, pero mi nombre es Gunther. Soy un representante seleccionado por la gente de Kufstein para representar sus intereses. Sé que muchos de ustedes provienen de una educación noble, pero permítanme decirte quién soy. Hasta hace 4 años yo era un siervo común. Cuidé los campos en nombre de mis amos, la familia von Kufstein. Cuando conocí al rey Berengar, era un joven frágil y enfermizo, pero tenía un sueño. Un sueño de un Kufstein autosuficiente donde la gente fuera compensada adecuadamente por su trabajo. Es un sueño que cualquier hombre, independientemente de su educación, pueda lograr en la vida lo que desee en función de sus méritos. Al principio, pensé que era solo un joven idealista, pero he visto cómo el pueblo en el que crecí se transformó en una ciudad maravillosa durante estos últimos 4 años. Berengar von Kufstein conquistó el Tirol después de que el conde Lothar traicionó al duque Wilmar gracias al arduo trabajo de hombres mejores que yo. Para mi sorpresa,
El hombre que alguna vez labró un campo a mi lado ahora era el conde de Tirol, y con él trajo las mismas innovaciones que habían llevado a su baronía a la prosperidad a todo el condado. Sin embargo, eso no fue suficiente. Cuando los bávaros invadieron, Berengar dirigió a los hombres del Tirol para retomar Austria en su totalidad. Desafortunadamente, el duque y su línea fallecieron en su totalidad poco después, y Berengar fue nombrado nuevo duque. Hemos tenido una paz estable a lo largo de estos 2 últimos años, lo que nos ha permitido crecer en riqueza y prosperidad. El rey Berengar ha hecho lo impensable. Él ha creado un mundo donde un agricultor humilde como yo puede ser dueño de mi tierra y operarla completamente con mi familia. La riqueza que obtuve de esto me permitió comprar más tierras y expandirlas. Ahora tengo una fábrica en construcción que producirá papel a partir de los productos que cultivo. Hace 4 años, nunca podría imaginar tal destino, pero esta es la realidad que todos vemos. Sin Berengar y los valientes hombres que han dado su vida para allanar el camino hacia este futuro, no estaría donde estoy hoy. Probablemente me habría muerto de hambre junto a mi familia en un invierno particularmente duro. Entonces, creo que es deber de todos los hombres, capaces de empuñar las armas, por lo menos brindar una última línea de defensa a nuestra patria. Mientras nuestros soldados están en la guerra asegurando nuestra independencia, la responsabilidad de proteger nuestros hogares, nuestra familia, nuestros negocios y, lo que es más importante, nuestra nación debe recaer en todos los hombres sanos de Austria. Yo, por mi parte, apoyo el movimiento de una Guardia Nacional, y espero que cada uno de ustedes reflexione sobre lo que ha ganado con el sacrificio de los jóvenes que han luchado y muerto para lograr lo que todos hemos ganado bajo el liderazgo de Berengar. Eso es todo lo que tengo que decir. Con este discurso apasionado, Gunther bajó del podio y volvió a su asiento. Al hacerlo, escuchó un lento aplauso, que comenzó a extenderse. En poco tiempo, toda la sala se llenó de aplausos. Después de hacerlo, el líder de la Cámara se puso de pie en el podio y comenzó a votar. Todos a favor del establecimiento de una milicia nacional como lo propone el canciller Otto von Graz. Tras el discurso de Gunther, quienes tenían reservas sobre el proyecto de ley fueron silenciados e incluso mostraron su apoyo a la idea. La decisión fue finalmente unánime y después de que el Reichstag la aprobara, se enviaría al Senado, donde la votarían. Solo después de que fuera aprobado en el Senado, se enviaría a la oficina del canciller, donde, en ausencia de Berengar, tenía la autoridad para convertirlo en ley. La Ley de Milicias de 1421 se convertiría en la primera legislación importante aprobada en su totalidad por el incipiente gobierno semiconstitucional que había establecido Berengar. Mientras estaba en la guerra, las manos capaces que había dejado en el gobierno de Austria para comenzar el progreso de crear una sociedad donde el entrenamiento marcial a una edad temprana algún día se consideraría la norma. Capítulo 315. La princesa de Granada. Mientras la guerra por la independencia de Austria estaba en curso dentro del Reino de Italia y la Confederación Suiza, otra batalla comenzaba a intensificarse mientras los granadinos luchaban contra la Unión Ibérica. Gracias a la ayuda militar austríaca, las fuerzas granadinas se habían multiplicado y estaban relativamente bien entrenadas, al menos en comparación con sus enemigos. Mientras los soldados de Hassan libraban un cruento conflicto en sus fronteras defendiendo el último vestigio de Al-Ándalus. Estaba ocupado entreteniéndose con mujeres y vino. Por el momento, Hassan estaba de vuelta en su palacio de Granada. A diferencia de Berengar, no deseaba liderar desde el frente. Las pocas batallas que libró fueron suficientes para durarle toda la vida. En cambio, dejó el esfuerzo de guerra a sus comandantes con la ayuda de los asesores militares austriacos. El joven sultán se divirtió en un sofá mientras sus esposas atendían sus necesidades, alimentándolo con un tazón de uvas mientras bebía su vino fortificado. Durante la purga de Hassan, los guardias de Berengar mataron a una de sus esposas que intentó quitarle la vida, y él eliminó a otra que era leal a la facción fundamentalista. Como tal, el joven sultán actualmente no tenía más de 2 esposas. A pesar de esto, buscaba expandir su harén. Sin embargo, no aceptaría a cualquier mujer, quería un harén de hermosas mujeres jóvenes para atender sus necesidades como lo había obtenido Berengar. Mientras disfrutaba del hedonismo, una hermosa joven se acercó al joven sultán. Esta mujer era bastante alta y tenía una figura excepcionalmente curvilínea. Se podría decir que sus medidas alcanzaban la proporción perfecta y su busto era incluso más significativo que el del Inde. Su piel bronceada brillaba por el sudor del calor del clima árido que rodeaba la ciudad de Granada. Esta mujer estaba vestida con un vestido estilo caftán de seda tradicional teñido de púrpura y con bordados dorados. Llevaba un velo facial a juego hecho de seda transparente, lo que le daba un aspecto semitranslúcido. Su cabello oscuro estaba atado en una cola de caballo, y sus brillantes ojos ámbar eran suficientes para intoxicar a cualquier hombre que contemplara las vívidas piedras preciosas que eran sus iris. Esta mujer no era una de las esposas de Hassan. En cambio, fue su hermana mayor Yasmin. Cuando vio a su hermano pequeño holgazaneando con sus esposas, en lugar de dirigir sus ejércitos, cruzó los brazos bajo su pesado pecho y comenzó a castigar al joven sultán como si fuera un niño. «Dios mío, ¿qué veo aquí? Si no es mi dulce hermanito,
aquí estás holgazaneando en Granada mientras envías a tus soldados a morir en el frente contra nuestros enemigos. Si no lo supiera mejor, diría que tienes miedo a la batalla. Cuando la princesa dijo esto, las esposas del sultán la miraron con saña. Eran conscientes de la forma en que mimaba a su hermanito y también estaban celosos de su belleza natural. A pesar de su atuendo diminuto que se asemejaba al de una bailarina del vientre, aún no podían cautivar el interés de un hombre mientras Yasmín estaba en la habitación. Sintiendo su hostilidad, Yasmín sonrió cruelmente debajo de su velo antes de ahuyentar a las molestas zorras. Si no te importa, tengo algunos asuntos apropiados que discutir con mi hermano pequeño. Aunque las esposas de Hassan continuaron mirándola, Hassan finalmente suspiró antes de despedir a sus mujeres. Ve. Como ha dicho Yasmín, tenemos un negocio que discutir. Dicho esto, las dos esposas abandonaron la habitación a regañadientes. Solo después de que Yasmín se aseguró de que las dos mujeres no pudieran oírlas, comenzó a condenar aún más las acciones de Hassan. Honestamente, hermanito, sé que no hay mujeres en el frente, pero como sultán, es tu trabajo inspirar a tus tropas en el campo de batalla, incluso si no participas directamente. Apenas puedo pensar en un monarca que en realidad se enfrenta cara a cara con sus soldados en el frente. Si se corre la voz de que te retiraste del esfuerzo de guerra para poder disfrutar de los brazos de tus esposas, ¿qué pensarán tus soldados de ti? Te considerarían un sultán por el que valía la pena morir. Cuando Hassan escuchó estas duras palabras, su expresión se hundió. Después de hacerlo, estiró su cuerpo en el sofá y bostezó exhausto. Simplemente no soy apto para la guerra. Casi muero en la última batalla que peleé. Casi me cortan la cabeza con uno de mis cañones. He decidido dejar la guerra a los hombres más adecuados para ella. Además, con el apoyo de Austria, no hay forma de que perdamos esta guerra. Al ver la compostura relajada de Hassan, Yasmín suspiró antes de sentarse a su lado, acariciando su cabello oscuro, que hacía juego con el suyo mientras mimaba al joven sultán como si fuera un niño. Al hacerlo, ofreció palabras de sabiduría. Solo los critico porque me preocupo por ustedes. Dependen demasiado de sus aliados y no lo suficiente de su propio poder. ¿Qué pasa si los austriacos tienen malas intenciones hacia nuestro emirato? Después de todo, son cristianos, y aunque pueden ser reformistas, eso no significa que los siglos de odio entre nuestro pueblo puedan erosionarse tan fácilmente. A pesar de su advertencia, Hassan no parecía preocupado. En cambio, desvió su atención y miró los hermosos ojos ámbar de su hermana con una mirada de afecto en su rostro. Eso no sucederá. Sé que Berengar tiene la intención de usarnos como un medio para detener a la Iglesia Católica, pero lo necesitamos si queremos sobrevivir en esta era turbulenta. Así que he decidido, la próxima vez que lo vea, lo haré todo lo posible para convencerlo de que tome tu mano en matrimonio y consolide esta frágil alianza nuestra en el futuro previsible. En el momento en que Yasmín escuchó los planes de su hermano para ella, retiró la mano y, en estado de shock, miró hacia otro lado mientras luchaba por encontrar las palabras para convencerlo de lo contrario. Hassan. Sin embargo, antes de que pudiera terminar esas palabras, Hassan levantó la mano para silenciarla antes de hablar sobre sus pensamientos. Sí, acabas de cumplir 26 años en junio, ya has pasado la edad del matrimonio. Si no te casas pronto, nunca tendrás un esposo o una familia. La única razón por la que aún no estás casada es porque nuestro padre te adoraba demasiado y nunca pudo encontrar un hombre que aprobara para su preciosa hijita. La princesa granadina siguió mirando hacia otro lado mientras murmuraba suavemente las palabras. ¿Qué pasa si él dice que no? En respuesta a esto, Hassan agarró el rostro velado de Yasmín y lo arrastró hasta su línea de visión mientras respondía con una expresión severa. No permitiré que diga que no. Ya ha discutido el deseo de tener varias esposas, y si no respeta nuestra alianza lo suficiente como para tomar a mi hermosa hermana como su esposa, entonces puede considerarlo terminado. Obviamente, no lo presionaré tan seriamente al principio. La próxima vez que lo vea, plantearé la idea y juzgaré su reacción general. Entonces continuaré molestándolo hasta que diga que sí. Yasmín comenzó a suspirar profundamente al escuchar esto antes de sacudir la cabeza, que todavía estaba sujeta por la mano firme de Hassan. Querido hermano, ¿en realidad has pensado en algo por una vez en tu vida? Hassan fingió ofenderse cuando retiró la mano y comenzó a criticar la elección de palabras de su hermana mayor. ¿Qué quieres decir con por una vez en mi vida? Pienso las cosas todo el tiempo. Dicho esto, Yasmín comenzó a reírse antes de agarrar la cabeza de Hassan y se la metió en el pecho mientras le acariciaba el cabello mientras le hablaba en un tono condescendiente. Por supuesto que sí. Siendo tratado como un niño una vez más, Hassan comenzó a hacer pucheros. No importaba la edad que tuviera, su hermana continuaría tratándolo de esa manera. Así suspiró profundamente mientras disfrutaba del abrazo. Después de un rato, Yasmín lo soltó antes de acercarse a la salida. Mientras lo hacía, la hermosa princesa llamó a su hermano pequeño una vez más con una mirada severa escondida debajo de su velo. Harías bien en recordar que eres el sultán de Granada y que tus soldados te necesitan.
Con esas palabras pronunciadas, la hermosa princesa granadina salió de la habitación, dejando al joven sultán solo mientras sonreía con una expresión de suficiencia en su rostro. Luego, recogió la botella de vino que había obtenido del comercio con Austria y comenzó a verter su contenido en una copa de cristal, donde agitó el líquido rojo antes de tomar un sorbo. Después de hacerlo, exhaló profundamente antes de pensar en voz alta. Me pregunto cómo reaccionará Berengar cuando vea a mi hermosa hermana por primera vez. Capítulo 316. Batalla de los Llanos Andaluces. Desde la victoria y toma de la provincia conocida como Murcia, los granadinos han estado ocupados defendiendo sus fronteras de los ataques de la Unión Ibérica. No estaban tan bien preparados para una invasión a gran escala de Iberia como pensaban. Las primeras batallas que libraron mostraron una grave falta de disciplina en sus filas en comparación con las tropas de Berengar. La razón de esto era simple: el agregado militar austriaco no había entrenado a los granadinos tan duro como lo harían con sus propias tropas, ni los sometió a un entrenamiento especializado. Así, tras el regreso de Hassan a Granada para dedicarse a una actividad hedonista, el ejército real de Granada quedó en manos del general Ziyad Yais, mucho más competente en asuntos militares que el joven sultán. Este general era un hombre de mediana edad y actualmente estaba entablando una conversación con el general Arnulf del ejército real de Austria. Había pasado aproximadamente un año desde la última vez que vio su hogar en Kufstein, y a pesar de esto, no estaba cansado en lo más mínimo. En ese momento, los dos generales conversaban mientras montaban sus caballos uno al lado del otro en medio de la formación, bajo la protección de miles de tropas granadinas. Así que Hassan abandona su ejército para poder atiborrarse de mujeres y vino. Dejarnos a nosotros a cargo de su ejército, eso tiene que doler un poco, ¿no es así? Mi querido amigo. En respuesta a esto, el general Ziyad simplemente se rió antes de responder a la broma de Arnulf. Ciertamente no, en realidad me alegro de que el sultán haya dejado el esfuerzo de guerra en mis manos. No me malinterpreten, es un administrador decente, pero una manta mojada sería un mejor comandante en términos de estrategia y guerra. El sultán corre el riesgo de que lo maten aquí. Es mejor para él ser el rostro de los esfuerzos de reclutamiento en casa que ser el hombre que lidera la carga. Antes de que Arnulfo pudiera responder a esta declaración, notó a un jinete en la distancia. Este hombre vestía el patrón de espejo estándar y la armadura de malla con la que estaban equipadas la mayoría de las tropas granadinas. Como tal, se le permitió pasar al ejército, donde inmediatamente se acercó al mando. Permiso para hablar, señor. A juzgar por la expresión frenética del rostro del soldado, Ziyad sabía que la noticia debía ser urgente. Como tal, asintió con la cabeza en silencio, preparándose para la información que sospechaba arruinaría su estado de ánimo. Hay un ejército enemigo de aproximadamente 20.000 que se dirige en esta dirección. Están aproximadamente a 10 millas. Tan pronto como escuchó esto, Ziyad comenzó a dar sus órdenes a las tropas de su ejército. Ponte en formación y prepárate para la batalla. Carga tus armas. No quiero que dispares tus armas hasta que veas el blanco en sus ojos. Esta frase era la forma en que los austriacos habían instruido a las tropas granadinas para utilizar sus armas de fuego primitivas arquebuse de la manera más eficiente. Si eran o no capaces de mantener un grado tan alto de disciplina, era otra historia completamente diferente. Así, las tropas granadinas, ya fueran de infantería, artillería o caballería, comenzaron rápidamente a cargar sus armas con los medios de que disponían. Después de hacerlo, comenzaron a formar filas y esperar a que llegara el enemigo. Al cabo de unas horas llegaron las fuerzas enemigas, y cuando lo hicieron, se sorprendieron al ver al ejército granadino esperándolos. El ejército ibérico estaba compuesto principalmente por la Orden de los Cruzados conocida como la Orden de Calatrava, pero también había algunas unidades de la Unión Ibérica entre sus filas de Castilla. Estos soldados se habían vuelto cada vez más conscientes de las ventajas y limitaciones de las armas granadinas. Como tal, inmediatamente comenzaron a cargar contra los arcabuceros de forma suicida, con la esperanza de chocar con ellos antes de que pudieran recargar sus armas. Mientras las tropas ibéricas comenzaban a cargar temerariamente contra las fuerzas granadinas, la artillería granadina comenzó a disparar su metralla contra las líneas enemigas a través de sus cañones Falconet. Numerosos proyectiles llenaron el aire y estallaron en las filas enemigas, causando bajas masivas en las fuerzas ibéricas. Ya fuera la fe en Dios o la valentía ante la muerte, los íberos no se desanimaron. En cambio, cargaron como locos hacia la línea de fuego sin tener en cuenta su seguridad. Cuando Arnulfo vio esto, se preocupó bastante. Los íberos superaban ampliamente en número a las tropas granadinas, y las armas granadinas requerían mucho más tiempo para recargarse que las armas del ejército real de Austria. Cuando la línea enemiga comenzó a acercarse, varios arcabuceros granadinos comenzaron a disparar sus armas con temor, lo que provocó una reacción en cadena de los soldados cuando otros abrieron fuego al instante a pesar de no escuchar una orden para hacerlo. Aunque algunos de estos disparos dieron en el blanco, atravesando la armadura del enemigo y en su carne, la mayoría de ellos fallaron por completo. Esta acción obligó a Ziyad a gritar sus órdenes a sus tropas,
que fueron transmitidas a través del ejército por los otros oficiales y suboficiales. ¡Alto el fuego! ¡Alto el maldito fuego! A pesar de estas órdenes, se dispararon más rondas hasta un punto en el que aproximadamente la mitad de los soldados aún tenían las armas cargadas, lo que los obligó a adoptar una posición peligrosa. Mientras la otra mitad comenzaba a recargar sus armas lo más rápido que podía, las tropas ibéricas finalmente habían llegado al frente del ejército. Al hacerlo, se lanzaron directamente a una andanada desatada por la mitad de los soldados que habían contenido su disparo. Si bien esta descarga fue efectiva para devastar las líneas enemigas, no tuvo un efecto tan significativo como fue posible. Como tal, los piqueros tomaron su lugar y comenzaron a luchar contra el enemigo. Sin embargo, a medida que la batalla se libraba, el ejército granadino empezó a sufrir bajas. Había demasiados íberos para que su ejército los manejara con eficacia. Otra historia sería si los soldados hubieran mantenido la debida disciplina y disparado cuando se les ordenaba. Sin embargo, la realidad era una historia diferente, y aproximadamente 5.000 arquebusiers habían perdido sus objetivos durante el caos inicial de la batalla. En poco tiempo, los piqueros ya no pudieron contener a la infantería ibérica, y comenzaron a romper filas y huir del campo de batalla. Abatiendo los soldados moros con un odio fantasioso, las fuerzas católicas comenzaron a gritar en su lengua materna una serie de gritos de guerra que provocaron escalofríos en las espinas de los ejércitos granadinos. ¡Muerte a todos los moros! ¡Dios lo quiera! Granada debe arder. En poco tiempo, las líneas granadinas comenzaron a desmoronarse y los soldados comenzaron a huir. Aunque el general Sillad intentó reunir sus fuerzas detrás de él, el esfuerzo fue en vano. Arnulfo agarró al hombre por el soldado y lo miró a los ojos oscuros con una expresión severa. La batalla está perdida, da la orden de retirarse, o moriremos aquí. Sillad apretó los dientes y los puños con furia cuando vio a su ejército romper filas y huir del campo de batalla. Sin embargo, no había nada que hacer al respecto ahora. Como tal, siguió el consejo de Arnulfo. Retirada. Todas las unidades retrocedan. Cuando los pocos soldados granadinos restantes escucharon esto, se colgaron sus arquebuses sobre sus hombros y comenzaron a retirarse del ejército que avanzaba. Al otro lado del campo de batalla, el comandante Calatrava estaba ansioso por perseguir al enemigo y no darle cuartel. Cuando estaba a punto de dar la orden de aniquilar al enemigo, sintió una mano firme agarrar la armadura de su hombro. Como tal, el hombre se dio la vuelta para ver al verdadero autor intelectual detrás de este ataque. Era un duque al servicio del rey de Castilla. El hombre miró al comandante cruzado antes de negar con la cabeza. «Déjalos ir». Cuando el cruzado escuchó estas palabras, se indignó e inmediatamente protestó. «Pero su gracia. Si no los perseguimos, se reagruparán y se convertirán en una amenaza aún mayor para nuestra existencia». Sin embargo, el duque no quedó convencido y simplemente miró hacia la dirección en la que huían todos los soldados granadinos. «Si los perseguimos, es posible que estemos caminando hacia una trampa. Preferiría que se reagruparan y los aplastaran de nuevo antes que llevar a mis hombres a una muerte sin sentido. Deberías estar agradecido. Sin mi consejo, esta victoria no habría sido posible». Después de decir esto, el duque soltó al cruzado y condujo su caballo hacia adelante, ordenando a todos los soldados ibéricos que se detuvieran. «Alto. No vamos más lejos. Rebuscad en las armas del enemigo. Algunas de estas traeremos a Castilla para que sepamos cómo funcionan. En cuanto a las demás, ármense con ellas y familiarícense con su uso. Los granadinos ya no tienen autoridad en armamentos avanzados». Con estas palabras dichas, los soldados católicos ibéricos comenzaron a vitorear. Habían logrado una gran victoria aquí en este día y, con ella, adquirieron los medios para realizar ingeniería inversa en el arquebuse. Tal vez tal cosa cambiaría el rumbo de la guerra a su favor. Después de todo, la resurrección de Al-Ándalus era algo que los católicos no podían permitir. Capítulo 317. Armando bandidos. Habían pasado meses desde que la Operación Trueno demostró ser un éxito inicial. Los husitas habían avanzado mucho en territorio lealista durante este tiempo. Tanto es así que los ejércitos católicos ahora estaban a la defensiva. Como resultado de esto, la desobediencia civil comenzó a estallar en todo el reino, que rápidamente se convirtió en disturbios. El resultado de esto fue un aumento en el crimen. Bandas de bandoleros habían comenzado a aparecer por toda Bohemia, actuando como un flagelo para la población local. Mientras Eckhard estaba ocupado actuando como el principal asesor militar de las diversas sectas husitas, los agentes de la corona austriaca habían comenzado a suministrar a varios grupos de bandidos las armas que necesitaban para causar un caos aún mayor. El cargamento de armas había venido directamente de Viena y había pasado por el área de operaciones de Eckhard. Como tal, encargó a uno de los agentes de campo integrados en su unidad que se hiciera cargo de la entrega. En ese momento, este agente estaba parado frente al líder de una de las bandas de bandidos más temibles dentro de las fronteras de Praga. Los husitas pronto marcharían sobre este territorio. Con esto en mente,
Eckhard ideó un plan que involucraba el armamento de los bandidos, con la intención de distraer a las fuerzas leales. El agente enviado para abastecer a estos criminales se encontraba actualmente en un bosque a las afueras de un pueblo que se encuentra dentro de los límites de la ciudad de Praga. El hombre frente al agente se llamaba Radovan Donal. Él era un individuo particularmente ruidoso que era un criminal convicto dispuesto a usar la violencia para lograr sus objetivos. Como tal, él y su banda de bandidos eran candidatos ideales para armarse con cañones de mano. Con esto en mente, el agente y sus compañeros operativos vestidos como humildes campesinos bohemios entraron en la parte trasera de su vagón antes de sacar algunas cajas de madera. Después de usar una palanca para abrirlos, los primitivos cañones de mano se revelaron. El agente, cuya identidad estaba cubierta por una capucha, sacó las armas de fuego del contenedor y se las entregó a Radovan y sus hombres. Mientras lo hacía, habló con un perfecto acento bohemio. Estos son los cañones de mano estándar que se han recuperado de los husitas derrotados. Carga la pólvora a través del cañón, seguido del proyectil, donde luego lo empaca con un palo. Después de hacerlo, coloca un poco de pólvora en la sartén, donde la enciendes con una cerilla de fuego lento. Mientras el agente decía esto, estaba demostrando el uso del arma. Después de llegar al final del proceso de carga que tomó aproximadamente un minuto, un fuerte eco resonó en el bosque cuando el arma descargó su proyectil, que se incrustó en un gran árbol a unos 3 metros de distancia. Después de probar con éxito el arma, los otros agentes volvieron al vagón y sacaron varias cajas más llenas de cañones de mano, así como algunos barriles. Algunos estaban llenos de pólvora, otros estaban llenos de proyectiles como bolas de hierro. Habiendo presenciado la naturaleza destructiva del arma y el proceso de carga relativamente simple, una amplia sonrisa apareció en el rostro de Radovan. Al hombre le faltaban varios dientes, como resultado de la cantidad de peleas de bar en las que había estado durante su vida. El hombre sacó una bolsa llena de monedas acuñadas por el señor local, se preparó para pagar un alto precio. ¿Cuánto te debo? En respuesta a esto, el agente simplemente negó con la cabeza antes de responder. Considéralo un regalo de la corona de Bohemia. Solo prométeme que cuando las fuerzas husitas entren en Praga, tú y tu banda de ladrones proporcionarán una gran distracción a esos malditos herejes. Radovan se rió levemente al escuchar esto antes de extender su mano en acuerdo. Sí, será una gran ocasión. Después de decir esto, el agente y el capitán bandolero se dieron la mano. El trato quedó sellado con esto, y los agentes austríacos partieron de la ciudad. Esta era solo una de las tantas bandas de delincuentes y ladrones que pretendían armar en los próximos días. Como tales, partieron de las fronteras de Praga y viajaron a la siguiente ciudad en su lista de objetivos. Después de que los austríacos se fueron, uno de los miembros de la pandilla de Radovan se le acercó con una expresión de preocupación en su rostro mientras le hacía la pregunta que tenía en mente. ¿Realmente vamos a ayudar a la corona? Todos somos hombres buscados. ¿Quién puede decir si usan esto como una excusa para rodearnos a todos y ejecutarnos? En respuesta a esto, Radovan escupió en el suelo antes de entregarle el cañón de mano al siervo que hizo una pregunta tan estúpida. Les prometí que simplemente haría una distracción contra los husitas. No planeo hacer nada más que eso. Con estas armas, intimidaremos a los comerciantes y a la gente del pueblo para que nos den lo que queramos. Digo que es un precio razonable para pagar por tal poder destructivo. Después de escuchar esto, los bandidos que siguieron a Radovan sintieron una sensación de tranquilidad. No deseaban ver a los husitas ganar la guerra, pero tampoco deseaban que esta era caótica terminara tan pronto. Había ganancias para asesinos como ellos en tiempos de guerra, y la mejor manera de hacerlo era asaltando ciudades, caravanas y refugiados. Afortunadamente para ellos, los austríacos les habían proporcionado los medios para hacerlo de manera más efectiva. Desafortunadamente para ellos, desconocían por completo que los agentes de la corona austríaca los habían suministrado. En cambio, creían que era Bohemia quien les había dado las armas. Por lo tanto, cuando los ejércitos de Bohemia finalmente los capturaran, estarían total y absolutamente confundidos sobre por qué estaban siendo ejecutados por actuar en nombre de la corona de Bohemia. Mientras tanto, en el vagón de suministros que había comenzado a partir, otro agente le bajó la capucha para revelar su hermoso rostro. Mientras lo hacía, comenzó a cuestionar al líder de su equipo por las acciones que habían tomado ese día. ¿Por qué estamos proporcionando estas armas a un grupo de ladrones y asesinos? ¿Se ha vuelto loco el mariscal? Tales acciones seguramente causarán un daño significativo al pueblo bohemio. Cuando el agente de campo líder escuchó estas preguntas, simplemente resopló en respuesta. Hubo silencio durante algún tiempo antes de que revelara sus pensamientos sobre el asunto. No es ningún secreto que nuestros cañones de mano han comenzado a llegar a las manos de las fuerzas de la corona de Bohemia y de sus aliados cruzados. Después de todo, han sido capturados en la batalla de los cadáveres de los soldados husitas caídos. No hablo por el mariscal Eckhard, pero es probable que esté pensando que al filtrar estas armas a los criminales, tales acciones pueden atribuirse a la corrupción de la corona de Bohemia, razón por la cual nos presentamos como sus agentes.
Esto puede usarse en esfuerzos de propaganda para unir a la gente contra Bohemia y sus aliados. Tal resultado sería desastroso. La gente ya ha comenzado a amotinarse en respuesta a la escasez de alimentos y las demandas excesivas de las facciones leales. Cuando la gente se entere de que agentes corruptos de la corona han distribuido armas a los bandidos a cambio de dinero, tomarán todos los medios a su alcance para resistir abiertamente a Bohemia y sus aliados. Cuando esto ocurra, apartará la atención de nuestro enemigo de los ataques de nuestros aliados y los obligará a luchar en un frente de dos guerras contra los husitas y la población bohemia. Para cuando la guerra llegue a su fin, el pueblo bohemio dará la bienvenida a las tropas de Berengar como un medio para brindar estabilidad a sus vidas. Al escuchar esto, la gente femenina comenzó a hacer pucheros. El mariscal Eckard estaba dispuesto a causar tanto daño a la gente de Bohemia para inspirar un caos mayor dentro del reino del que ya estaba presente. Era simplemente locura en sus ojos. Sin embargo, ella era una agente de la corona de Bohemia, levantada del estado de huérfana humilde para servir al Estado, por lo que, a pesar de sus reservas, cumpliría con su deber al máximo de su capacidad. Después de todo, sin Berengar y sus reformas, probablemente habría muerto hace mucho tiempo. Le debía su vida a la corona austriaca y ni siquiera pensaría en desobedecer al mariscal Eckard porque consideraba inmorales sus acciones. Austria estaba en guerra y rodeada de enemigos. No tenían el lujo de pelear una guerra de una manera justa y justa. Las acciones de los agentes austriacos dentro de Bohemia encenderían un fuego en el corazón de la población bohemia contra su rey y sus aliados. En poco tiempo, la resistencia de grupos de todas las ideologías diferentes se extendería por todo el reino, provocando un grado de conflicto aún mayor del que ya se había visto. Esto crearía la tormenta perfecta para que Berengar usurpara el poder cuando finalmente lograra asegurar su victoria sobre el imperio. Capítulo 318. Cisma Este-Oeste. En lo profundo del centro de Constantinopla, el emperador bizantino se sentó en su trono con una expresión abatida. El hombre estaba al borde de las lágrimas, pero no podía permitir que lo vieran llorar como emperador. Como tal, fortaleció su determinación y continuó leyendo la carta en sus manos escrita por su hijo Decentius. Erizas estaba muerto, según su segundo hijo. El hombre había muerto en combate contra las fuerzas mamelucas al principio de la campaña. Desde entonces, Decencio había estado conduciendo a las tropas bizantinas a la victoria en el norte de África. La noticia de la muerte de un hombre que era más hermano del emperador Betranis que sus hermanos fue un gran shock para el hombre. Con la muerte de Estrategos, muchas cosas se volvieron inciertas, especialmente en lo que respecta a sus relaciones con Occidente. Las noticias se habían extendido a Constantinopla sobre la guerra de independencia de Austria, que parecía favorecer al autoproclamado rey Berengar von Kufstein. Los bizantinos no se habían pronunciado sobre el conflicto. En cambio, se mantuvieron completamente neutrales. Después de todo, Berengar fue el mayor proveedor de armas y armaduras del imperio bizantino. Aunque habían comenzado a tener éxito en replicar el arquebuse, la mayoría de sus armas todavía procedían de Austria. Mientras tanto, las relaciones con el Sacro Imperio Romano Germánico eran, en el mejor de los casos, sostenibles. Esta no fue la única razón para permanecer neutral en la guerra de independencia de Austria. Había una cuestión de deuda importante que la corona bizantina tenía con Austria debido al acuerdo realizado sobre el apoyo de armas ilimitadas. Erizas fue el autor intelectual de todos los tratos con el advenedizo rey en Occidente. Sin él, sería un desafío mantener la relación amistosa que los bizantinos tenían con su deudor. Si enviaba al diplomático equivocado para seguir negociando, podría arruinar las finanzas del imperio. Perder a su ayudante más cercano y confidente, quien era el padrino de sus hijos, era una cosa. Sin embargo, las ramificaciones que tuvo tal suceso fueron suficientes para paralizar al emperador con ansiedad. Además de esto, tal tragedia ocurrió poco después de la desaparición y presunta muerte de su hija. La única buena noticia que Betranis había escuchado durante el último año era que su hijo había salvado la situación y había comenzado rápidamente a reconquistar Egipto y Libia. En poco tiempo, la totalidad de esas dos regiones caería en manos del imperio bizantino, y podrían pagar la enorme deuda que se había acumulado con Austria. Con esto en mente, el anciano emperador bizantino suspiró profundamente. Ahora que su alianza con Francia se había desmoronado, su siguiente mejor opción era una Austria independiente. Si Erizas todavía estaba presente, Betranis estaba seguro de que el hombre le aconsejaría establecer lazos amistosos con el joven rey. Si Honoria siguiera viva, el emperador Betranis podría considerar comprometerla con el advenedizo rey de Austria para cimentar una alianza entre sus dos reinos. Por supuesto, eso suponiendo que Berengar estuviera dispuesto a romper su compromiso con su prima. Honoria era una princesa imperial y él no toleraría que fuera una concubina. Austria había demostrado ser una potencia militar y económica como ninguna otra. Incluso ahora la moneda básica del comercio internacional había comenzado a cambiar al talero austríaco, tanto que algunos comerciantes que visitaban el imperio habían comenzado a aceptar la moneda austríaca como única moneda. Medios de acuñación de sus productos. Si los austriacos realmente se independizaran y anexaran la Confederación Suiza como han proclamado,
el futuro era brillante para el reino incipiente. Como tal, el emperador estaba en una encrucijada. Desde hace algún tiempo, ha habido una presión significativa del Vaticano sobre la Iglesia Ortodoxa para que los apoye en sus esfuerzos por combatir la supuesta herejía de Berengar. Hasta el punto de que el patriarca había estado visitando a Betranis a diario, insistiendo en cortar el comercio con el autoproclamado Reino de Occidente. Mientras Betranis pensaba en tales asuntos, el patriarca de Constantinopla apareció ante él en su gran salón. Cuando Betranis vio esto, suspiró profundamente antes de hablar lo que le permitieron sus pensamientos. Habla del diablo, y él aparecerá. Dime, Petrus, ¿qué has venido a pedirme esta vez? Si se trata de cortar los lazos con Austria, mi respuesta sigue siendo la misma. Cuando Petrus escuchó esta respuesta, frunció el ceño. Las relaciones entre el Vaticano y Constantinopla empezaban a deteriorarse rápidamente. Cuanto más se demoraba el emperador en darle una respuesta, peor se volvía la situación. Si no le proporcionaba al Vaticano lo que quería pronto, seguramente se produciría un cisma a gran escala sobre el tema de la herejía de Berengar. Con esto en mente, el anciano patriarca de Constantinopla comenzó a dirigirse al emperador de manera digna. Su Majestad, un representante del Vaticano, ha llegado y nos ha pedido que si no denunciamos públicamente al duque Berengar von Kufstein y su herejía, así como también proporcionamos ayuda monetaria al Vaticano para su próxima cruzada contra él, entonces los resultados serán un cisma absoluto. El Vaticano nos denunciará a su Majestad Yami como herejes y nos condenará al infierno por la eternidad. Nos veremos obligados a hacer lo mismo en respuesta. No habrá reparación de este puente. Debes elegir un camino como emperador de los romanos. ¿Apoyamos al Vaticano como lo hemos hecho durante siglos, o abrazamos la reforma alemana como una rama legítima del cristianismo? En respuesta a esto, Betranis golpeó repetidamente su reposabrazos mientras pensaba en la mejor manera de manejar esta situación que se había presentado. En última instancia, no podía permitirse el lujo de denunciar a Berengar. El hombre tenía demasiada deuda contra él. Con su concesión de licencias a los corsarios, Austria podría paralizar fácilmente el comercio del imperio si incumplían ese trato. Al igual que lo habían hecho con el Sacro Imperio Romano Germánico, el poder de la Armada de Austria no debía subestimarse. Aunque el poder combinado del mundo católico podría ser suficiente para derribar al gran ejército de Berengar, pasarían años antes de que pudiera movilizar por completo sus fuerzas, y para entonces, el ejército de Berengar podría haber triplicado su tamaño, sería capaz de mantener su posición propio. Después de una cuidadosa consideración, Betranis se levantó de su trono dorado antes de responder con un tono firme. Informa al Papa Lucio que el imperio está con el rey Berengar y el reino de Austria. Dile a ese tonto que bajo la declaración del emperador de Bizancio y el patriarca de Constantinopla, la reforma alemana se considera en este momento una rama legítima del cristianismo. Cuando Petrus escuchó esto, suspiró profundamente mientras se frotaba las sienes en un intento de curar su creciente dolor de cabeza. Si bien sabía que la riqueza y el poder de Austria se multiplicaban a un ritmo acelerado, apoyándolos abiertamente, y su llamada reforma alemana sin duda significaría la guerra con el mundo occidental. Tal cosa podría resultar desastrosa. Sin embargo, estaba dispuesto a seguir la decisión del emperador Betranis al respecto y, como tal, se inclinó respetuosamente ante el emperador. Sí, Su Majestad, transmitiré sus palabras al Vaticano. Con suerte, no reaccionarán con demasiada dureza a nuestra decisión, pero me temo que esto creará una brecha entre nosotros que nunca se reparará. En respuesta a esto, Betranis simplemente se sentó en su trono una vez más y apoyó la cara entre las manos. Mientras lo hacía, hizo un comentario más sobre cómo percibía el futuro. Con el surgimiento de la reforma alemana y otras similares en toda Europa, los días del dominio papal han llegado a su fin. Son demasiado tontos para darse cuenta de que su cruzada será el fin de la autoridad católica tal como la conocemos. No lo sé. Me preocupo por Berengar o sus creencias religiosas, simplemente estoy eligiendo el lado ganador. Dicho esto, el patriarca de Constantinopla fue despedido, y Betranis se quedó solo una vez más cuando comenzó a enfurruñarse por la pérdida de su camarada. Oh, Erisas. Seguramente si todavía estuvieras vivo, me aconsejaría sobre tal curso de acción. No es así. Sin Erisas, la confianza del emperador en gobernar su imperio de manera efectiva se había derrumbado. Sin el apoyo del poderoso Estrategos y su carisma, Betranis comenzaría a cuestionar cada una de sus decisiones. Con las elecciones hechas por el emperador bizantino y su patriarca subordinado en este día, finalmente se produjo el cisma este-oeste. El año 1421 después de Cristo en este mundo marcaría para siempre la división entre la Iglesia Católica Romana y las iglesias ortodoxas orientales. Las razones que rodearon este cisma fueron enteramente el resultado de los efectos de Berengar en la línea de tiempo. Si nunca hubiera llegado al poder y desafiado la autoridad papal, la probabilidad de que ocurriera tal división sería escasa. Demostrando así una vez más que la existencia de Berengar en este mundo había cambiado para siempre el curso de su destino. Aún no se había visto qué efecto tendría este cisma en el crecimiento y la prosperidad bizantina. Sin embargo, una cosa era segura.
Tales acciones estaban destinadas a generar conflictos entre los Rus y sus vecinos en la Commonwealth polaco-lituana. Incluso Berengar no pudo predecir los rápidos cambios que ocurrirían en Europa del Este debido a sus acciones. Capítulo 319. Las intenciones de Dietger. Mientras Berengar invadía Italia y la Confederación Suiza, la guerra en curso en Alemania nunca había cesado sus actividades. Duque Dietger se encontraba actualmente en un dilema. A lo largo de los años, había compensado sus pérdidas en Austria enviando levas campesinas para compensar el número de tropas muertas durante su fallida ocupación de su vecino del sur. Durante más de 2 años, el duque bávaro había estado en guerra con sus vecinos del norte y dependía de sus levas y tropas aliadas para mantener a raya a los luxemburgueses. Para abstenerse de pagar a Berengar las reparaciones que le debía al pueblo austríaco, el duque había enviado un enviado diciendo que no podría cumplir con sus pagos y que, en cambio, pagaría una suma global al final del plazo acordado. Dietger no tenía intenciones de pagar a Berengar, o al pueblo austriaco, una cantidad de dinero tan irrazonable, reparaciones por las acciones tomadas durante la guerra. ¿Qué clase de estipulación era esa? Simplemente estaba siendo irrazonable. Sin embargo, su general aceptó los términos y retiró por completo a las tropas bávaras del suelo austriaco en el plazo designado. Al hacer esto, había comprado a Bavaria 5 años de paz con su vecino del sur en rápida expansión. En el momento en que el duque bávaro estaba sentado en su castillo dentro de Múnich, rodeado de sus ministros, un tema de discusión parecía invocar la ira de todos los presentes. Uno de sus ministros prácticamente escupía mientras gritaba sus puntos de vista sobre el tema en cuestión. No se puede permitir que Berengar logre la independencia. Al autoproclamarse rey de Austria, se declara independiente del legítimo rey de Alemania, nuestro señor, el duque Dietger. Austria es un vasallo de Alemania ante todo, y todos los duques del reino alemán deben oponerse a esto. Al escuchar esto, otro hombre habló en un estado igualmente furioso. Los austriacos se han engreído demasiado. ¿Qué les da derecho a declararse un reino independiente? Digo que establezcamos una tregua temporal con los luxemburgueses y marchemos sobre Austria, mostrándole a este advenedizo rey su lugar en este mundo. El hecho de que el hijo de un humilde varón pueda ascender a una posición tan prestigiosa es un insulto para todos los nobles prominentes dentro de las regiones de habla alemana. Habiendo escuchado esta estúpida declaración, el duque Dietger golpeó su brazo con el puño en un ataque de furia. Mientras lo hacía atrajo la atención de todos sus consejeros que estaban presentes en su gran salón. Dietger miró con furia a los que lo rodeaban como si estuviera mirando a un montón de idiotas. Después de hacerlo habló abruptamente y en voz alta mientras reprendía al ministro por su estupidez. Nadie le da a Berengar el derecho a declararse rey, él lo toma por la fuerza. Mientras que hemos debilitado nuestros ejércitos con años de conflicto por un título sin sentido sin autoridad genuina, Berengar ha centralizado el poder sobre su estado mientras expande su poder militar y económico. Por el amor de Cristo. Nuestros comerciantes han comenzado a utilizar la moneda austriaca porque es muy pura. En comparación, el dinero de nuestro reino se entrega a los señores individuales para acuñar y se degrada hasta tal punto que se necesitarían decenas de miles, si no cientos de miles de nuestros fenix, para dar cuenta de uno de sus táleros. Si tuviéramos que ganar esta guerra, y Austria todavía estaba subordinada a nuestro gobierno, ¿qué tipo de broma sería yo como el supuesto rey de Alemania? Puede que tenga razón. Berengar tiene el poder de declararse rey. Diablos, el hombre es ganar una guerra con el imperio para establecer su capacidad para hacerlo. ¿Quién de ustedes tiene la confianza para declararse independiente del emperador en Florencia? Si alguno de ustedes piensa que debemos alinearnos con los luxemburgueses y marchar sobre Austria, debe retirarse de este consejo y presentar su renuncia. No necesito el consejo de tales tontos. Esta declaración fue, sin duda, dura. Sin embargo, tenía un punto válido, y era que la idea de marchar sobre Austria era absurda. Si uno quería saber que también resultaría eso, solo necesitaban retroceder el reloj 2 años hasta su último intento de tal cosa. El ministro que había propuesto tal idea unos minutos antes tenía una expresión fea en su rostro. Sin embargo, permaneció en silencio mientras salía de la habitación. Después de su partida, Dietger miró a su consejo con una mirada igualmente cruel mientras expresaba sus siguientes pensamientos. ¿Alguien más tiene otras ideas brillantes? Durante algún tiempo, hubo un silencio incómodo en la sala mientras los consejeros se esforzaban por sugerir cómo lidiar con el creciente poder de Austria, así como con el estancamiento que se había producido en el frente de guerra con los luxemburgueses. Después de un rato, uno de los hombres presentes comenzó a hablar. Era el mariscal del reino y sabía cómo resolver la situación con sus enemigos del norte. ¿Qué pasa si usamos el dinero que se supone que debemos pagar a Berengar para contratar mercenarios para luchar contra los luxemburgueses y sus aliados? Por el momento, ni siquiera estamos haciendo nuestro esfuerzo en la guerra. Si no encontramos una solución a nuestros problemas de tropas pronto, entonces nuestros aliados comenzarán a sentirse presionados y retirarán su apoyo. Tras decir esto, los regidores presentes comenzaron a debatir sobre la credibilidad de tal idea. Primero, el primer ministro que habló expresó sus preocupaciones sobre el tema. Si Berengar se enterara de la riqueza que hemos estado escondiendo, y que la gastamos en mercenarios,
podría ver esto como una provocación y marchar con sus tropas hacia nuestras tierras. No podríamos durar el invierno si se las arregló para hacer tal cosa. Si bien hizo un punto válido, ni el duque Dietger ni el mariscal estaban alarmados por tal posibilidad. Antes de que pudieran explicar por qué ese era el caso, otro ministro descartó las preocupaciones del hombre por ellos. Berengar está en medio de una guerra con su majestad Bálsamo Corsini y sus aliados suizos. Pasará algún tiempo antes de que pueda enviar tropas a nuestras tierras. Incluso entonces, sus ejércitos seguramente estarán desgastados por la batalla por sus esfuerzos en esos dos teatros. No tenemos que preocuparnos por tal posibilidad. Lo que sí tenemos que preocuparnos es el hecho de que si no encontramos una manera de desplegar más tropas, nuestros aliados nos abandonarán. Aunque el ministro que estaba preocupado por enojar a los austriacos no estaba del todo convencido, tampoco podía argumentar en contra de este punto. Como tal, guardó silencio sobre cualquier otra objeción que pudiera tener. Después de un poco más de discusión, el duque Dietger aceptó el plan de acción y, por lo tanto, hizo una declaración audaz. Envié la palabra a todas las compañías libres de que pagaré una buena cantidad de oro a quien luche por Baviera. Quiero que este punto muerto se rompa para la primavera para que podamos avanzar hacia el norte de Alemania. Después de decir eso, el duque Dietger despidió a sus consejeros y solo quedó atrás su mariscal. Los dos hombres tenían un problema grave del que hablar que Dietger no quería que los otros consejeros escucharan. Después de que todos los demás estuvieran fuera de cada disparo, el duque de Baviera cerró la puerta detrás de ellos, suspirando profundamente antes de hablar. Si no hacemos algo con respecto al ascenso al poder de Berengar, en menos de 3 años, nos enfrentaremos a un ejército con el que no podremos luchar. Es mejor que estos mercenarios suyos ganen este conflicto por la corona de Alemania antes de eso, o de lo contrario no tendremos ni las tropas ni la riqueza para luchar contra Austria. En respuesta a esto, el mariscal sonrió con confianza mientras le aseguraba al duque su futuro éxito. No se preocupe, su gracia, con la incorporación de estos mercenarios a nuestros ejércitos, tengo plena confianza en poder romper este punto muerto para la primavera y marchar sobre la capital enemiga dentro de 2 años. Para entonces, puede tomar toda Alemania. Por ti mismo y, al hacerlo, reúne un ejército que pueda enfrentarse a Austria. Berengar von Kufstein pagará por humillar a Baviera. Después de escuchar esto, una sonrisa maliciosa se formó en el rostro de duque Dietger. No podía perdonar al joven advenedizo del sur por aplastar a sus ejércitos tan a fondo. Solo había una respuesta para tal audacia, y esa era la guerra. Mientras Berengar luchaba con el emperador y sus fuerzas por la independencia, los otros ducados alemanes comenzaron a conspirar contra él. Después de todo, al declarar a Austria como un reino independiente, Berengar esencialmente había bofeteado al resto de la nobleza alemana en la cara. Para tal cosa, la guerra era el único resultado. Pocos sabían que eso era exactamente lo que deseaba Berengar. Capítulo 320. Reformas culturales. En el corazón de la ciudad de Kufstein se encuentra un gran castillo que fue el hogar de la familia von Kufstein. Dentro de sus fríos salones de piedra, se instaló un pequeño escenario, donde más de 100 clientes se habían reunido para ver la exhibición. Adela miró a la audiencia desde detrás de las cortinas con una abrumadora sensación de emoción y ansiedad dentro de su corazón palpitante. Desde hacía años, Adela se sorprendía con cada visita a Kufstein. La primera vez que entró en la región, no era más que un pequeño pueblo agrícola. Sin embargo, ahora, se había convertido en una ciudad enorme y se estaba expandiendo cada día. Sin embargo, a pesar del crecimiento masivo de la ciudad, faltaba en varias áreas, al menos en la honesta opinión de Adela. Aunque Berengar había comenzado hacía mucho tiempo a patrocinar artistas, actores y músicos con el fin de financiar algo de cultura dentro de Austria, la ciudad capital del reino carecía gravemente de lugares para que estos tipos creativos mostraran su talento. Con esto en mente, la joven de 15 años se sentó en el asiento, en el centro del escenario que se había instalado dentro del castillo Kufstein. Ella había decidido que mientras su prometido estaba lejos peleando una guerra por la independencia de su nación, ella comenzaría el proceso de promover la cultura dentro de la ciudad de Kufstein, con la esperanza de que se extendiera a toda Austria. La multitud reunida ante ella estaba llena de más de 100 hombres y mujeres, principalmente de entre las filas de la nobleza local. Miraron en silencio a la hermosa joven mientras comenzaba a tocar una canción que había creado para expresar las dificultades que rodeaban su relación con el hombre que amaba. En particular, esta canción giraba en torno al dolor que sintió mientras él estaba en la guerra, dejándola atrás para esperar su regreso a salvo. La triste canción resonó en el aire del lugar, llenando a los nobles y nobles de emociones complicadas mientras escuchaban a la joven tocar las cuerdas de su instrumento como un ángel que lloraba desde los cielos. Mientras Adela tocaba el arpa con magistral talento, una linda joven se paró a su lado y cantó la letra que Adela había escrito. Esta mujer era una cantante talentosa de la población común que se encontraba entre los muchos músicos que Berengar había patrocinado durante estos últimos años. Su exquisita voz de alto fluía perfectamente con los instrumentos de Adela mientras pronunciaba cada palabra sin fallas. Su tono de voz expresaba a la perfección la letra solitaria que había escrito Adela,
llenando al público con la misma sensación de abandono que sentía la niña cada vez que pensaba en Berengar y lo lejos que estaba de su abrazo. En poco tiempo, la canción llegó a su fin y el silencio prevaleció entre la audiencia antes de que estallara en un estruendoso aplauso. Varios miembros más entusiastas de la multitud vitorearon a los artistas que habían interpretado una canción tan hermosa y conmovedora. Terminado el pequeño concierto, Adela y la cantante comenzaron a hablar a la multitud reunida. Agasajaron a sus invitados durante un rato con graciosas sonrisas antes de que todos se fueran, dejando a Adela y al cantante solos mirando el escenario de mala gana. Se podría decir que este pequeño concierto fue un éxito rotundo, y ni Adela ni la cantante quisieron dejarlo pasar tan rápido. A pesar de esto, las dos mujeres finalmente se miraron a los ojos con una emoción similar. El cantante no tardó en acercarse a Adela y la abrazó con fuerza antes de agradecerle. Gracias por esta oportunidad. No tienes idea de lo mucho que significa para mí. Con esto, podría finalmente ser capaz de ganarme la vida con mi música y dejar de disfrutar de la generosidad de tu prometida. Adela puso una linda sonrisa mientras asentía con la cabeza antes de responder a los elogios de la mujer. Con tu talento, eso no será un problema. El problema es que simplemente no hay mucho en términos de lugares para músicos como tú. Hablaré con mi padre sobre esto y veré si podemos construir un gran concierto hall para que todos los músicos dentro de Kufstein puedan ganarse la vida adecuadamente y compartir su trabajo con la gente. Tras escuchar esto, la joven asintió con la cabeza y sonrió antes de responder al reclamo de Adela. Eso sería maravilloso. Si tu padre no quiere aprobarlo, solo podemos esperar hasta que el rey Berengar regrese. Estoy seguro de que escuchará tu consejo al respecto. Gracias por hacer esto por nosotros. Aunque el rey ha proporcionado los gastos de manutención de todos los artistas, actores y músicos dentro de la ciudad, sería genial si pudiéramos sobrevivir por nuestra cuenta. Al oír esto, Adela asintió en silencio. Ella también era una música talentosa. Sin embargo, a diferencia de los que apoyaba a Berengar, ella era una mujer noble del más alto calibre y estaba destinada a casarse con el rey de Austria. Como tal, no podía hacer una carrera profesional tocando su arpa. Eventualmente, la cantante notó la hora en el reloj y se dio cuenta de que tenía que regresar a casa. Por ello, abrazó a Adela y le agradeció una vez más antes de retirarse del recinto. Gracias de nuevo. Agradezco la oportunidad. Después de decir esto, la joven dejó a Adela sola, donde la adolescente se quedó mirando una vez más al escenario con una sonrisa amarga. Esperaba que algún día todas las ciudades importantes de Austria tuvieran un lugar para que los artistas mostraran su talento. Con esto en mente, la joven belleza abandonó el lugar y se dirigió al estudio de Berengar, donde seguramente su padre estaba trabajando duro. Sería mejor discutir sus ideas con el canciller de Austria lo antes posible. Por lo tanto, cuando llegó a la puerta, Adela armó su determinación antes de tocar la puerta 3 veces. Inmediatamente después de hacerlo, Adela escuchó la voz familiar de su padre detrás de la puerta, llamándola. «Puedes entrar». Al escuchar esto, Adela abrió la puerta donde su padre Otto la miró con cariño. Su pequeña niña había crecido tan rápido, solo unos años atrás. Era simplemente una niña pequeña, pero ahora era una hermosa joven. Muy pronto, se casaría con Berengar y se convertiría en la reina de Austria. Con esto en mente, le preguntó a Adela por qué se había entrometido en su trabajo. «¿En qué puedo ayudarte, niña?». Adela respiró hondo antes de exhalar, calmando los nervios de su corazón mientras expresaba a su padre, el canciller, su deseo de iniciar un cambio cultural dentro del reino de Austria. «He venido a usted para hacerle una solicitud, no solo en mi nombre, sino para toda la gente de Kufstein. Creo que sería mejor si comenzáramos la construcción de algunos lugares para los artistas, actores y músicos que tiene Berengar, patrocinados a lo largo de los años para mostrar su talento a cambio de una compensación. Estaba considerando construir una serie de grandes lugares, como una sala de conciertos, un teatro y una galería de arte. Creo que sería adecuado que la gente de Kufstein gastara parte del dinero que tanto le costó ganar en entretenimiento y cultura. Incluso podríamos ayudar a los chefs locales haciéndoles proporcionar algún tipo de comida y bebida para los invitados, por una pequeña tarifa, por supuesto». Cuando Otto escuchó esto, se sorprendió bastante. Ni siquiera había pensado en esto como una posibilidad, ni Berengar había expresado sus planes a largo plazo para apoyar financieramente a los artistas, actores y músicos dentro de Austria. Después de todo, se destinaba una buena parte de los gastos a pagar a estos tipos creativos un salario digno para que pudieran continuar desarrollando sus habilidades. Otto lo pensó por unos momentos antes de que una cálida sonrisa apareciera en su rostro. Los beneficios de tales lugares fueron numerosos. No solo podría actuar como un medio de entretenimiento para apaciguar a las masas, sino que también podría usarse como una forma de difundir la propaganda austriaca a la gente de la nación. Además de estas dos cosas, crearía otra forma de ingresos para estimular la economía. Por lo tanto, el canciller estaba totalmente de acuerdo con las ideas de su hija. Como tal, Otto asintió con la cabeza y aceptó los términos de Adela. «Esa es una idea espléndida»,
Comenzaré a redactar los planos de inmediato. Mañana me reuniré con los arquitectos para discutir la viabilidad de construir tales estructuras. Cuando Berengar regrese de la guerra, estará muy satisfecho con los resultados, y más lo que es más importante, estará agradecido por sus contribuciones. Adela sonrió al escuchar esto. Durante demasiado tiempo, había hecho muy poco para apoyar a su hombre. Después de todo este tiempo finalmente descubrió una manera de hacerlo. Adela deseaba convertirse en el rostro de las reformas culturales de Austria y convertirse en el arquitecto detrás de ellas. Con esto en mente, se inclinó con gracia ante su padre antes de partir. Gracias, padre. Si no hay nada más que discutir, regresaré a mis habitaciones por ahora. Después de escuchar esto, Otto despidió apropiadamente a su hija menor. Luego, inmediatamente comenzó a redactar los trámites necesarios para financiar las mencionadas exhibiciones culturales. Con la afluencia de plata y oro italianos transportados al Tesoro Real de Austria, no había necesidad de preocuparse por los gastos de tales cosas. Capítulo 321. Fantasmas austriacos. Dentro de los valles debajo de los Alpes italianos, el ejército italiano había comenzado a recurrir a tácticas no convencionales. Los comandantes italianos habían llegado a reconocer que no había forma concebible de ganar una batalla campal con el ejército real de Austria. Como tal, habían comenzado a recurrir a la guerra de guerrillas, utilizando escaramuzadores vestidos como campesinos, aldeanos, refugiados y comerciantes para atacar al ejército real de Austria mediante emboscadas. Como resultado, Berengar había ralentizado su marcha hacia Milán y en su lugar envió a sus Jaegers para cazar y destruir a las guerrillas italianas. Estos Jaegers eran una unidad de élite de tiradores y escaramuzadores armados con el rifle Jaeger 1419, que se basó en el rifle Bitward de la vida anterior de Bernegar. Estas armas eran capaces de atacar objetivos a una distancia de 1000 yardas y, hasta ahora al servicio de Berengar, actuaban como francotiradores escondidos detrás de las líneas enemigas. Sin embargo, eran más que simples tiradores, dado que la mayoría de estos hombres procedían de un entorno de caza, eran hábiles rastreadores, exploradores e infantería ligera. Los Jaeger también eran totalmente capaces de mantenerse en el campo. Como tal, el cuerpo de Jaeger se encontraba entre las unidades más elitistas de Berengar y, por lo tanto, las equipó de esa manera. Si bien inicialmente se vistió con ropa de estilo lanex verde y negro, esta moda resultó ser muy ineficaz en el campo. Como tal, Berengar había comenzado recientemente a experimentar con patrones de camuflaje rudimentarios. A diferencia de sus unidades primarias, que fueron diseñadas para atacar en formaciones, esta unidad especializada de escaramuzadores estaba destinada a mezclarse con su entorno y eliminar objetivos de alto perfil a larga distancia. Como tal, Berengar había optado por un enfoque mucho más moderno para sus uniformes. En lugar del llamativo atuendo con patrón Landsknecht de los habituales de Austria, las unidades Jaeger usaron uniformes que eran una mezcla de los uniformes alemanes de la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial de la vida anterior de Berengar. El atuendo base era un uniforme de patrón M43 estándar en color feldgrau. Estos hombres usarían una bata de camuflaje astillada sobre sus chaquetas de campo y una gorra de campo M43 a juego. También estaban equipados con un casco de estilo más moderno basado en el Stahlhelm M38 utilizado por los paracaidistas alemanes en la Segunda Guerra Mundial. Este Stahlhelm estaba pintado como el peto y tenía una red de alambre alrededor que contenía varias formas de tela para actuar como follaje falso. Estos Jaegers usaban corazas de acero con alto contenido de carbono endurecidas y templadas basadas en diseños de armaduras de trincheras alemanas de la Primera Guerra Mundial. Sin embargo, se había modificado para que fuera más fácil llevar un rifle al hombro y eran más livianos con una movilidad mejorada. Estos petos fueron pintados a mano en colores tierra por los soldados que los empuñaban, en un patrón similar al que se ve en los viejos M38 Fallschirmjäger Stahlhelm alemanes de la Segunda Guerra Mundial en la vida anterior de Berengar. Sobre estos petos había una correa de cuero marrón en la forma utilizada por los soldados imperiales alemanes durante la Gran Guerra en la vida pasada de Berengar. La principal diferencia era que este equipo de telaraña estaba hecho de cuero marrón oscuro y estaba diseñado para llevar sus tubos de carga rápida, así como otras herramientas como bayonetas, cantimploras y palas. Sus botas también estaban hechas del mismo cuero marrón oscuro. En comparación con los uniformes de estilo renacentista desplegados por las tropas regulares de Berengar, estos Jaeger tenían una apariencia mucho más moderna y eran muy difíciles de detectar cuando se ocultaban adecuadamente. Como tales, eran la unidad perfecta para cazar y destruir a los guerrilleros italianos. En ese momento, un capitán de una compañía Jaeger estaba agazapado dentro de una línea de árboles, observando un grupo de objetivos potencialmente hostiles en la distancia. Este oficial se llamaba Andreas Jaeger. Como muchos de los hombres de esta unidad de élite, era cazador antes de ser reclutado por el ejército austríaco durante las campañas anteriores de Berengar. Desde hace algún tiempo, había luchado entre las fuerzas de Berengar y fue uno de los primeros en ser entrenado en el papel de un Jaeger. Con amplia experiencia en la guerra no convencional, era el candidato ideal para liderar a los Jaegers más veteranos en la búsqueda de las guerrillas italianas.
Mientras él y sus soldados marchaban en silencio por los Alpes italianos, vieron una caravana comercial a unos 500 metros delante de ellos. El capitán Andreas indicó a sus tropas que mantuvieran su posición y se ocultaran. Mientras lo hacían, sacó un par de binoculares de sus redes y comenzó a observar los movimientos de la caravana. Lo que vio confirmó sus sospechas. Esta supuesta caravana de mercaderes estaba compuesta en su totalidad por hombres relativamente jóvenes. Estos hombres parecían tener armas dentro de sus carros, como ballestas, arcos largos y cañones de mano rudimentarios. En ese momento, estaban reunidos alrededor de un fuego bebiendo vino y festejando con un juego fresco que habían cazado. Andreas colocó sus binoculares dentro de sus redes antes de descolgar su rifle. Después de hacerlo, amartilló la palanca de chispa de su arma, donde comenzó a ajustar sus miras de hierro para que estuvieran a la distancia adecuada. Mientras hacía esto, sus soldados tomaron nota de sus acciones y se prepararon para disparar. Después de que Andreas alineara su vista sobre su objetivo, dio la orden a sus tropas cercanas en voz baja. Fuego a discreción. Dicho esto, Andreas apretó el gatillo de su rifle, donde el pedernal golpeó la sartén y encendió la pólvora que contenía, enviando el proyectil hexagonal hacia abajo y hacia el torso de un hombre que estaba gritando órdenes al resto de los escaramuzadores italianos. El rifle Jaeger 1419 tenía una velocidad inicial de aproximadamente 1200 pies por segundo, rompiendo así la barrera del sonido. Como tal, la bala de forma hexagonal golpeó al objetivo antes de que pudiera escuchar el sonido de los disparos. Poco después de que se escuchara a lo lejos el eco de los disparos, los soldados italianos entraron en pánico. Esto se debió a que el torso del hombre fue destrozado por el proyectil .451 antes de que pudieran escuchar el sonido de los disparos. En poco tiempo, se escucharon más ecos atronadores en la distancia, que siguieron a la muerte de sus camaradas. Con esto en mente, los italianos se liberaron de su conmoción y comenzaron a esconderse detrás de sus carros. Cuando Andreas vio esto, indicó a sus tropas que flanquearan la posición enemiga. Dos grupos más pequeños de Jaegers se separaron inmediatamente de la fuerza principal y se acercaron a ambos lados del campamento enemigo. Un soldado italiano metió la mano en el vagón donde agarró un arco largo contenido dentro y un carcaj de flechas. Sin embargo, antes de que pudiera volver a ponerse a cubierto, Andreas, que estaba escondido en la distancia, le disparó en el estómago. El hombre instantáneamente cayó al suelo mientras agarraba su tripa perforada. Luchó por entregar el arma y su munición a un soldado cercano mientras la vida se desvanecía de sus ojos. Los italianos se sorprendieron por el reciente desarrollo. Aparte del fogonazo y la siguiente columna de humo, no podían distinguir la más mínima apariencia de la figura del enemigo. A una distancia de más de 500 yardas, los uniformes de patrón de camuflaje rompieron considerablemente la silueta de los Jaegers austriacos que continuaron maniobrando y disparando contra los Skirmishers italianos desde la línea de árboles en las colinas de arriba. Finalmente, uno de los soldados italianos logró agarrar un arco y disparó al azar a la distancia cerca de donde se disparó uno de los fogonazos. Sin embargo, el Jaeger estaba muy lejos del alcance del arma primitiva y permaneció completamente ileso. En cambio, tales acciones provocaron la furia del soldado al que apuntaban, y su siguiente disparo atravesó la frente del soldado italiano que se había atrevido a disparar en su ubicación. En poco tiempo, los Jaegers austriacos flanquearon a los hostigadores italianos por todos lados y establecieron un fuego cruzado donde los soldados italianos restantes fueron asesinados a tiros, como la escoria que eran. Después de que se confirmó que todos los escaramuzadores italianos vestidos como comerciantes murieron en la batalla, los Jaegers se acercaron al campamento para buscar algo de valor, ya fuera inteligencia o simplemente suministros. Algunos Jaegers fueron puestos en guardia mientras el resto saqueaba el campamento hasta que finalmente, uno de los soldados austriacos hizo un descubrimiento emocionante. El hombre que encontró el trozo de pergamino se lo llevó rápidamente a Andreas, quien lo dejó en el suelo. Este gran trozo de pergamino contenía el despliegue de todos los exploradores y escaramuzadores italianos dentro de la región. Era una valiosa pieza de inteligencia. Cuando Andreas vio esto, agarró el hombro del hombre y sonrió enfáticamente. Soldado Mueller, lo ha hecho bien. Con esto, conocemos las ubicaciones generales de nuestros enemigos y podemos tenderles una emboscada rápidamente. Quiero que usted y su escuadrón copien esta información y la transmitan a la fuerza principal. El joven soldado saludó rápidamente al capitán Andreas antes de seguir sus órdenes. Con esta información, al ejército austríaco le resultaría fácil limpiar a los soldados italianos que buscaban obstaculizar su avance a través de la guerra no convencional. Mientras esta compañía de Jaegers se había involucrado en una emboscada contra los escaramuzadores enemigos, otros como ellos estaban luchando en todo el frente del norte de Italia, avanzando hacia los italianos mientras se escondían en el terreno como una unidad de espectros, cegando vidas mientras se movían sin ser vistos. Tan pronto como la información del paradero del enemigo se difundiera a las otras unidades, se produciría una matanza como la que los italianos no esperaban. La invención del camuflaje jugaría un papel importante en el éxito futuro de Austria con los muchos conflictos en los que se involucrarían. Los italianos llegarían a referirse a los Jaeger con el sobrenombre de Fantasmi Austriaci,
En otras palabras, fantasmas austriacos. Capítulo 322. Batalla del Adriático. Mientras el cuerpo Jaeger de Berengar estaba en el proceso de cazar y eliminar a los escaramuzadores italianos que se habían incrustado en el camino de Berengar hacia Milán, el gran almirante Emmerich había comenzado la batalla naval más decisiva de la Guerra de Independencia de Austria. Se había reunido una fuerza masiva de varios cientos de buques de guerra italianos. Su objetivo era simple: para causar el mayor daño posible a la Marina Real de Austria. Desafortunadamente para ellos, el tamaño de la armada austríaca había ido creciendo a medida que pasaban las semanas, y los austriacos ahora tenían más de 80 fragatas clase Berengar a su mando. Mientras tanto, las ciudades de Venecia y Génova habían sido devastadas hasta el punto de que eran incapaces de producir nuevos barcos. Después de que los corsarios y las flotas austríacas comenzaran a hundir los convoys comerciales imperiales, al emperador solo le quedó una opción en el mar, y era desencadenar una batalla naval a gran escala y esperar que Dios lo favoreciera. Como tal, 80 fragatas que enarbolaban la bandera austríaca se habían reunido en el mar Adriático. Frente a ellas estaba lo que quedaba de la armada imperial, una mezcla de galeras, carracas y carabelas, la mayoría de las cuales estaban armadas con menos de 5 cañones a bordo. El gran almirante Emmerich estaba en el buque líder, el SMS Berengar, donde estaba de pie en la proa, mirando a la flota hostil en la distancia a través de sus binoculares. Por lo que pudo deducir mientras observaba las naves enemigas, estaban cargando los pocos cañones que tenían con todo lo que podían armarlos. Emmerich tenía una sonrisa de suficiencia en su rostro mientras miraba a la armada enemiga. Su oficial ejecutivo notó su expresión y suspiró profundamente antes de hacer la pregunta en su mente. «Señor, ¿cuáles son sus órdenes?». En respuesta a esto, Emmerich guardó sus binoculares antes de abordar las preocupaciones del director ejecutivo. «Haz que la flota cargue los cañones. Vamos a navegar entre su flota y los destrozaremos». En respuesta a esto, el oficial ejecutivo suspiró una vez más antes de aceptar sus órdenes. «Como usted ordene, almirante». Después de decir esto, inmediatamente procedió a informar a la flota de sus tareas. La flota no tardó mucho en estar completamente armada y preparada para la batalla, por lo que inmediatamente comenzaron a navegar hacia la armada imperial. Cuando el almirante imperial vio esto, pensó que los austriacos debían haberse vuelto locos. Después de todo, navegaban justo en la trayectoria de sus cañones. Como tal, bromeó con su oficial ejecutivo cuando vio que las fragatas austriacas se acercaban a ellos. «Parece que el almirante austriaco ha perdido la cabeza. Bueno, me alegra ver que nos lo están facilitando». Cuando el oficial ejecutivo escuchó esto, comenzó a reírse entre dientes antes de hacer la pregunta que tenía en mente. «¿Sus órdenes, almirante?». En respuesta a esto, una amplia sonrisa apareció en el rostro del almirante antes de dar a conocer su decisión a todos. «Habrán fuego cuando se acerquen. Me gustaría ver cómo sus barcos sobreviven al bombardeo de nuestro poder combinado». Después de decir esto, la flota imperial se preparó para la próxima batalla. Aunque el estado de ánimo del almirante imperial estaba relajado, no se podía decir lo mismo de sus marineros. Muchos de ellos habían oído rumores sobre la efectividad de las armas austriacas y pasaron lo que consideraban sus últimos minutos orando a Dios por la salvación. En poco tiempo, los barcos austriacos se pusieron al alcance de los primitivos cañones de la armada imperial. Cuando el almirante imperial se dio cuenta de esto, dio la orden. «Abran fuego». Al escuchar esto, los artilleros encendieron el primer juego de armas y dispararon rápidamente contra las fragatas que se acercaban rápidamente. Cuando los pocos cañones montados en la galera dispararon contra la proa del SMS Berengar, sucedió algo que sorprendió por completo al almirante imperial. La proa de la fragata austriaca desvió la bala de cañón. Debido a la delgada capa de chapa de acero que cubría el casco de los barcos austriacos, estaban bien defendidos contra las balas de cañón básicas y, como tales, se necesitarían más de unas pocas para atravesar los cascos de las fragatas de la clase Berengar. Cuando el almirante vio esto, sus ojos casi se salen de sus órbitas, y rápidamente comenzó a entrar en pánico. Después de todo, sabía que su debilidad era que tenían muchos menos cañones que los barcos austríacos y que una vez que las fragatas alcanzaran su alcance lateral, estarían completamente indefensas. Como tal, llamó a sus marineros a tomar medidas rápidas. «Recarga rápidamente y dispara. Dispara a voluntad». Como tal, los cientos de barcos imperiales comenzaron a disparar sus cañones de 3 libras contra los barcos que se aproximaban. Sin embargo, las bolas sólidas disparadas desde estos primitivos cañones de bronce estaban lejos de ser suficientes para infligir daños severos a las fragatas austriacas. El mayor daño que habían sufrido las fragatas se debió a que algunos de estos proyectiles aterrizaron en sus cubiertas de madera y causaron una destrucción menor. En poco tiempo, las ágiles naves con placas de acero se abrieron paso entre las naves imperiales, donde Emmerich miró al almirante enemigo con una sonrisa maliciosa en su rostro antes de dar la orden final. «Todas las armas disparan». En el momento en que se impulsó este comando, los 3.520 proyectiles explosivos fueron lanzados desde sus cañones a bordo de las 80 fragatas, donde fueron propulsados a las filas de los cientos de buques imperiales.
En el momento en que estos proyectiles impactaron, explotaron, causando una devastación masiva en los barcos de madera tratados con alquitrán. Aquellos que no se hicieron añicos de inmediato se vieron envueltos rápidamente en las llamas resultantes de los cientos, si no miles de pequeñas explosiones. El almirante imperial, que estaba tan confiado no 30 minutos antes, solo pudo mirar con horror por un breve segundo antes de que docenas de balas de cañón impactaran en su galera de guerra, instantáneamente destrozando la nave, y él junto con ella. Sin embargo, Emmerich no quedó satisfecho con los resultados, ya que la armada enemiga quedó destrozada y envuelta en llamas en el mar Adriático. Todavía quedaban algunos recipientes parcialmente intactos y, como tal, dio una orden. Recarga todas las armas y dispara una vez más. A pesar de que tal acción fue completa y total, las naves dentro de la flota pronto escucharon el comando y como tal, recargaron sus armas. Los pocos marineros que habían sobrevivido a la andanada inicial miraron horrorizados al ver cómo el ángel de la muerte descendía sobre ellos y reclamaba sus almas. En el momento en que se disparó la segunda ráfaga sobre las pocas naves que permanecían parcialmente intactas, las explosiones de fuego llenaron el aire y engulleron lo que quedaba de la flota imperial. Emmerich miró con una sonrisa maliciosa en su rostro mientras echaba a reír locamente. Con la abrumadora ventaja tecnológica de los proyectiles explosivos y los cañones de 24 libras capaces de dispararlos, su flota no sería cuestionada en los océanos del mundo en los años venideros. Estaba asombrado de que Berengar pudiera inventar una tecnología naval tan única y se alegró de ser el primer gran almirante de la Marina Real de Austria. Como tal, se dio la vuelta para declarar audazmente su victoria sobre el imperio en esta guerra. Hombres, lo hemos logrado. En cuestión de minutos, hemos derribado sin ayuda a una de las mayores potencias del Mediterráneo. Con la abrumadora ventaja de nuestros barcos, nadie en este mundo puede desafiar nuestro poder en los mares. Es el amanecer de una nueva era. La era del dominio austriaco está sobre nosotros. Todos ustedes han sido testigos de este momento histórico con sus propios ojos. Por el rey y la patria. En el momento en que Emmerich dijo estas palabras, la tripulación a bordo del SMS Berengar gritó a todo pulmón en respuesta. Por el rey y la patria. Cuanto más repetían esta frase, más se unían los barcos cercanos, ya que el canto comenzó a extenderse por toda la flota austriaca como un virus. Decenas de miles de voces se podían escuchar en medio del mar Adriático, entre los restos en llamas de la Armada Imperial mientras cantaban una y otra vez las palabras que se habían convertido en uno de los varios gritos de batalla entre las grandes fuerzas armadas de Austria. Con esta victoria, Austria había derrotado cualquier apoyo armado que el Sacro Imperio Romano Germánico pudiera proporcionar como escolta a sus barcos mercantes restantes, lo que significaba que tanto los corsarios como los piratas ahora eran libres de asaltar los barcos imperiales sin temor a recurrir al Sacro Imperio Romano Germánico. Cuando la noticia de esta victoria finalmente se extendiera a las otras potencias del Mediterráneo, comenzaría una nueva carrera armamentista naval. El equilibrio de poder en el mundo occidental había cambiado de la noche a la mañana y ahora Austria afirmaba ser la potencia suprema de la región. Solo mediante la experimentación y la construcción de nuevos barcos podrían las otras potencias esperar competir con la armada austríaca. Por ahora, los marineros austriacos que habían tomado parte en la breve pero histórica batalla decidieron navegar de regreso a puerto y celebrar su abrumadora victoria.